¿Qué pasa cuando uno duerme mal? Esto ha habido 100.000 accidentes automovilísticos en el año. Y Chernobyl, Exxon Valdez, Bofán. La causa final del diagnóstico del accidente fue sueño del operario. ¿Por qué te empezaste a interesar tanto por este tema? En los años 80, que estaba terminando medicina, tuve una coyuntura que mi pueblo se desapareció. Me tocó trabajar mucho. Y me empezó un insomnio de despertar en la noche, de mantenerme despierto y luego darme sueño a las 7 de la mañana, 6:30 cuando tenía que salir. Y hoy sabemos que una persona que no duerme bien está haciendo probablemente en 20 años un trastorno de una enfermedad neurocognitiva. Si ya tuve una mala noche de sueño, se me salió de control, dormí mal, ¿cómo puedo tratar de rescatar ese día para sentirme bien? O sea, el propósito evolutivo de las pesadillas es que tú sanes heridas o experimentes potencialidades para que te prepares. En un sueño lúcido sé que estoy soñando y lo puedo dirigir. Entonces uno los puede crear. Buenas, estamos en un nuevo capítulo de 5 Estrellas Podcast y el día de hoy tengo el gusto de estar nuevamente con el doctor Santiago Rojas, con quien previamente ya grabamos un episodio, específicamente el episodio número 37, donde hizo un ranking de hábitos saludables en cuanto a su impacto en la salud. Y el día de hoy justamente vamos a hablar de uno de esos hábitos saludables que es el sueño y que esa vez él calificó en el puntaje más alto de esta pirámide. Entonces, pues es un gusto estar nuevamente contigo y bienvenido al podcast, Santi. Gracias, Juan, una maravilla. ¿Y qué podcast es este? Este ya es el 49. Bueno, ya 12 más, Sí. ahí vamos avanzando. Sí, para mí la base de una pirámide es el sueño, una pirámide triangular, donde la actividad física es otro, donde por supuesto la nutrición es otro, y donde están todos los aspectos de las relaciones, como esos 3 puntos fundamentales, el manejo del estrés. Pero la base es el sueño. Si uno no duerme bien, el día no es bueno, y si no logra dormir, yo así catalogo el sueño como el sueldo. Cada noche yo termino de pagar los gastos que tuve, digamos, en el mes, y tengo recursos para la siguiente jornada. La ventaja es que es diario y que se necesita que sea diario, no mensual como sería o quincenal un sueldo. Sí, yo he sentido lo mismo que tú describes, porque particularmente en mi vida el sueño es un tema fundamental para determinar si el día va a ser un buen día, o sea, positivo, que donde logre cosas, donde esté concentrado, donde me vaya bien, o si no duermo, pues va a ser todo lo opuesto, un día nefasto. Razón por la cual me tomé la tarea de hacer un diario de un día en el que no dormí bien, porque noté el patrón, o sea, noté el patrón de que no duermo bien y es nefasto. Entonces, lo que he sentido cuando no duermo bien es lo siguiente: pensamientos negativos muy intensos, y rumiación sobre esto. Entonces, no sé, cualquier situación negativa que estoy viviendo en mi vida se empieza a repetir, y no para solucionarlo, sino solo se repite el problema. Ando físicamente con el ceño fruncido, como tenso, como apretando. No me concentro mucho, sobre todo en estas tareas que demandan más de atención, pues la atención está por allá en la porra. A veces algo de bruxismo, apretando mandíbula, como lento, letárgico y socialmente también algo ansioso, abrumado, hinchado. Lo he notado esos días que me voy a quitar el anillo, no sale. Entonces sí, para mí es también la base. O sea, si duermo bien, puedo pilotear el día y puedo hacer los otros hábitos bien, pero si no duermo bien, definitivamente no. Esto generalmente me sale bien, el anillo que le mide a uno cómo estuvo el sueño. Cuando viajo intercontinental, pues el sueño se baja a un 40% de bienestar. Realmente estoy entre 75 y 95. Día bueno 75, día excelente 95. Pero cuando viajo, a veces estoy 45, 50 y me dice el sueño, el aparato me dice, ¿qué te pasó? Como yo, pues no, pues estaba en un avión y me desperté como, pues uno no duerme bien. Claro. Me imagino cuando, no lo tenía en esa época, pero cuando hacía turnos médicos. Pero técnicamente hay una cosa, y es que cuando uno duerme mal, la capacidad de solucionar problemas nuevos se disminuye dramáticamente. Y eso está relacionado con la inteligencia. La inteligencia es la capacidad de resolver problemas nuevos. ¿Qué pasa cuando uno duerme mal? Y esto ha habido 100.000 accidentes automovilísticos en el año. Antes de la pandemia se cuantificó en un año.
relacionados con mal sueño. Y Chernobyl, ExxonMobil, Exxon Valdez, Bofán, fueron relacionados en un accidente que hubo en el AVE de España. La causa final del diagnóstico del accidente fue sueño del operario. Porque no durmió bien, hizo microsueños. Y los microsueños son esos. O sea, pues eso le pasa. Por eso es tan importante que si uno no duerme bien y uno va a conducir, uno puede hacer lo que ya sabe hacer. Pues tiene que tomar una decisión, que tú lo dices ahorita. Tengo que tomar una decisión sobre algo, no puedo poner la atención, no puedo jugar con patrones nuevos, porque el cerebro todo el tiempo está procesando nueva información y la puede procesar con base en una cosa que se llama atención. Entonces puedo generar una nueva respuesta, o con memoria. Aquí está la memoria mucho más activa. Cuando estamos en el sueño, con mal sueño, la memoria es mucho más activa. Entonces, todos los pensamientos reiterativos, todas las frustraciones, todas las cosas que están ahí se repiten incesantemente. En cambio, no eres creativo. Como eres creativo, pero desde la memoria, entonces todo el tiempo estás pensando, uy, va a ser, no, y me faltan 6 horas para llegar al sueño. Estás basado en eso. Entonces, es evidente que el sueño tiene funciones para cada día. Por eso es un sueldo de un día, no es el sueldo de un mes. Ahora, si el sueldo de todos los días es malo, pues la quiebra viene pronto, ¿no? Claro. Te quiero preguntar entonces inicialmente, ¿qué importancia cobra el sueño en tu vida, en tu día a día? ¿Qué rol le das al sueño? Yo le doy el 50 o más de mi vida. Y para mí es una prioridad que tengo por encima de todo, por encima del TikTok y todas esas cosas. O sea, yo siempre, hay una frase que yo le digo a las personas, pregúntese por las noches, ¿cómo me quiero sentir hoy y cómo me quiero sentir mañana con lo que haga hoy? Entonces uno se va de parranda. Yo recuerdo muchas veces que me invitan, cuando voy a otro país, a otra ciudad, a dictar una conferencia, me invitan, vamos a comer, vamos a hacer no sé qué. Yo me tengo todo un día de taller. No, pero es que va a divertirse, es que mañana va a estar todo el día ocupado y yo sé que si no duermo, mañana voy a estar muy limitado en hacerlo. Sí. No en el sentido, puedo hacerlo, porque al fin y al cabo uno puede esforzar el cuerpo, pero lo va a hacer uno, como dicen los golfistas, con su juego B y no con su juego A. O sea, puedo solucionar las cosas que ya conozco, pero las nuevas eventualidades no tengo la habilidad. Y eso nos pasa a todos. Entonces, para mí es una prioridad. Y para trabajar, por ejemplo, los domingos para mí es una prioridad dormir bien porque empieza la semana. Hay días en que duermo un poquito más, pero un poquito más es 40 minutos, una hora más. Pero no pretendo compensar el sueño el fin de semana de lo que no hice entre semana. Uh-huh. Me pasa mucho lo que decías, de ser consciente del sueño y de que si no duermo mis 7 horas y media no voy a estar afilado al día siguiente, no voy a estar bien ni con el ánimo que quisiera estar. Pero igualmente están las reuniones, que no, que igual los amigos, vamos a comer algo y luego no, pues un vinito o lo que sea. Esa dificultad para decir que no hay y que en el momento digo, no, pues igual, ¿cómo le va a decir que no va a vivir? Pero al día siguiente sigo, ¿por qué? Porque uno tiene que aprender de eso, ¿no? Porque yo creo que si uno no es consciente de eso, no digo que no lo haga, y de hecho en Navidad lo hace uno y en Año Nuevo. Pero si para mí hay mañana algo muy importante, yo sí vuelvo y digo, ¿cómo me quiero sentir mañana? Y eso me cambia completamente la perspectiva de hoy. Okay. No, que hay una película buenísima, que hay un plan buenísimo. Como le digo yo mucho a las personas en las conferencias, dile a tu pareja hoy, hazme feliz esta noche. ¿Sí? ¿Qué? Déjame dormir. Okay. Sí, porque eso es hacerlo feliz a uno, porque uno al otro día va a estar bien. Uno se tiene que levantar de buen genio, y eso es una característica fundamental. Eso, aunque no es un medidor objetivo, pero es un medidor, digámoslo, relativo frente al sueño REM. O sea, yo pude solucionar en el tema muchas cosas. Claro. Bueno, este es un tema que tú has estudiado mucho, haces bastante lives al respecto, también con Americana de Colchones. Sí. ¿Te interesa particularmente? ¿Por qué te empezaste a interesar tanto por este tema? Yo creo que es un tema personal como pasa en la mayoría de las cosas. Yo en los años 80, que estaba terminando medicina, tuve una coyuntura que mi pueblo se desapareció, me tocó trabajar mucho. Tenía que hacer los turnos de la universidad, que ya eran uno cada 4 días, o a veces cada 3, y además tenía que ganarme un recurso. Y la única forma estudiando y trabajando, pues era trabajar más. Entonces empecé a no dormir. Y en un momento para mí no era problema. O sea, yo decía, pues no duermo, no pasa nada. Es más, no pierdo el tiempo. Entre comillas, claro, ¿no? Claro. Entre comillas. Pasaron los años y yo seguía sin dormir bien. Y de pronto me empezó a dar una historia muy complicada y dije, no, y además en esa época no era muy importante. Digamos, los médicos, ya cuando era una cosa muy complicada, pero no era un tema de importancia. Es más, hoy en día falta un tercer factor del sueño que yo siempre le digo a los
pacientes, ya te lo voy a decir para seguir la otra idea, y es que los seres humanos no sabemos dormir, pero no sabemos lo bien que nos sentimos al otro día cuando dormimos bien. Ese factor nunca lo valoramos. Pero entonces en ese momento me di cuenta que ya no estaba rindiendo bien al otro día. Y ahí fue cuando dije, esto no solo no duermo, sino que ya no me siento bien. ¿Pero te pasó algo específico que mencionas? Empecé a sentirme muy cansado, pero más que cansado, muy poco lúcido. Y decía, y claro, y entonces después me pasó todo lo contrario. Y era que tenía un insomnio, hay 3 tipos de insomnio. El insomnio de no dormirse, que es de conciliación, de despertarse en la noche, que es de mantenimiento, o de despertar temprano. Y me empezó un insomnio de despertar en la noche, de mantenerme despierto y luego darme sueño a las 7 de la mañana, 6:30 cuando tenía que salir. Entonces era horroroso porque quería quedarme dormido donde fuera. Claro, todo al revés. Y eso me empezó a preocupar. Entonces empecé a buscar qué hacer. Pues remedios caseros. Nunca tomé fármacos porque siempre he creído, y esa es como una postura de vida, y uno tiene que entender qué le pasa antes de medicarlo. Pues la medicación siempre para mí es como la última etapa de un procedimiento médico. Pues uno no es que no medique, yo soy médico. Pero cuando uno medica sin entender, pues está desconociendo que hay algo que puede cambiar. Como cuando damos un medicamento de la diabetes a una persona que toma con un jugo de naranja la pastillita de la diabetes y luego se come un postre, pues no estamos entendiendo el problema. Tampoco lo estamos solucionando, simplemente lo estamos perpetuando. Pero entonces ahí hice muchas cosas de hábitos y me interesó el tema del sueño, eso fue ya en los 90. Y es un tema que me sigue interesando, no es un tema fácil porque a la gente no le da importancia por lo que digo, la gente es clara. Esta noche no dormí bien, yo no duermo bien nunca, pero eso no es problema. Pero la gente no se da cuenta de ese tercer factor, digamos, está el insomnio ocasional, bueno, hay muchos trastornos de sueño, les tenemos tecnicismos los médicos, pero eso es un poco más complejo, ¿no? Las disomias, las parasomias, pero en el punto fundamental, la gente, hoy no dormí bien, bueno, no duermo bien todos los días, no importa, o sea, no dormí bien, le importa más, porque nota la diferencia, el que no duerme bien todos los días no se da cuenta que todo eso que le está pasando tiene alguna cosa que ver, su obesidad, sus trastornos de atención, sus accidentes, pero el tercero es el más común y la gente no lo nota, que es el que quería hacer énfasis ahorita. Y es que la gente no nota el bienestar que se tiene cuando se duerme bien. Entonces el sábado, el domingo duerme mucho más y está pleno y está toda la semana haciéndose una deuda de sueño. O sea, durmiendo menos tiempo y pasando muy malos días, sufriendo contra todo, cansado, tomándose bebidas, tomándose alguna cosa para compensar la falta de sueño. Y yo siempre digo que la falta de sueño se paga con salud, no hay otra. O sea, si la deuda de sueño, para decirlo mejor, no la compenso en el cada día, la pago con salud. Y es una cosa que, como es el sueldo, es acumulativo, entonces el cuerpo me lo cobra con salud. Vale, así el fin de semana la compensas, no la compensas. Sirve, pero no es igual. No, porque los últimos estudios demuestran que hay un beneficio, que es mejor que no hacerlo, pero no es un beneficio suficiente como para compensarlo. Entiendo. O sea, esa es una mala perspectiva. Lo que yo le digo a la gente es, el fin de semana sepa cuántas horas tiene que dormir. Y eso es muy fácil. Acuéstese a dormir todo lo que necesite. Despiértese descansado y mire, sin despertador, ¿no? Clave. Y mire cuántas horas durmió. De esas horas, lo menos que tiene que dormir entre semana es esa menos 1. O sea que si necesito 10 horas para estar bien, entre semana debe dormir 9. Ok. O sea, mínimo. Sí, o sea, no le podemos quitar sino 1 hora a la entre semana. Entonces, si tú entre semana necesitas, entre fin de semana necesitas 8, entre semana necesitas 7. O sea, puedes necesitar 8 está bien, pero si necesitas mínimo 7. Y la gente nunca hace eso. La gente trata de dormir 10, 11, 12 horas el fin de semana y además comete el error que el domingo se queda echado en la cama, no hace ningún ejercicio y no hace, porque uno duerme porque se mueve, que eso se llama presión hemostática del sueño, la actividad que consume la adenosina es la molécula que nos da sueño a través de la génesis de ATP, o la otra es el contraste circadiano, esto que está viviendo aquí, la luz y la oscuridad. Pero entonces vamos a una oficina a oscuras, vemos el sol solamente un momentico en el transporte público y luego salimos en horas que no tenemos sol o no lo usamos y empezamos a acumular una deuda de sueño. Y hoy sabemos la depresión estacional que hay en los países europeos, también se vive en países como el nuestro por falta de ponerse a la luz. O sea, aquí tenemos una enfermedad que es de
que no existía. Por ejemplo, la miopía que tenemos los dos, hoy sabemos que 2 horas de sol en los niños al día no da miopía. Pero nosotros pues, nos quedamos viendo libros y todo y nos volvimos miopes, ¿no? Son cosas que hoy entendemos que nos hace falta. A mí me gusta mucho la historia de la Guerra de las Galaxias. Yo digo que nosotros somos como Darth Vader, que somos hijos de la luz y la oscuridad. O sea, que él viene de las dos, ¿no? Necesitamos la oscuridad para dormir y la luz para activarnos, porque somos circadianos. O sea, y esto es una cosa común a todas las especies biológicas. Todas las especies tienen la capacidad de adaptarse. La melatonina es una molécula súper estable, lleva miles de millones de años igual. Y esa molécula además nos protege a nosotros. O sea, aquí en las células de mi piel tengo en las mitocondrias melatonina y cuando me expongo al sol, ella me protege de las quemaduras. Melatonina, no melanina, que se suena parecido. La melanina es otra sustancia que tiene otros efectos también, obviamente, y nos broncea. No, este es un protector. Y la que se libera endógena ya no se libera con luz, sino con oscuridad. Es una interesante, porque esta se libera con luz, la que está en las mitocondrias, y la que está en la epífisis o glándula pineal se libera con oscuridad. Y esa es un regulador de muchas funciones biológicas. Regula, por ejemplo, una cosa que es la apoptosis, que es muerte celular programada, tiene actividad, que es para evitar cáncer. La génesis de mutaciones, o sea, que tengamos mutaciones en las células, las evita. El permite que se muera y haya autofagia. Regula una función, esa es muy importante. Digamos, la apoptosis es partícipe, pero en esta es inductora de una función que se llama autofagia, y es que se come las células inmunológicas, que es en ese sentido evita una cosa que se llama senescencia. Yo siempre se lo explico a la gente en lenguaje muy popular, y es como tener unos sindicalistas que no se pensionan y usufructúan y no trabajan. Entonces las células inmunes se vuelven viejas, se agrupan como en un sindicato, pero no es productivo. Entonces, tenemos células inmunes, pero no funcionan. Y el que le hace esa regulación y ese reciclaje ayuda a la melatonina profundamente cuando la tenemos, pero cuando no la tenemos. ¿Eso no es lo de los radicales libres? También tiene una función sobre radicales libres, es un antioxidante endógeno. Radicales libres, cada función que tú hagas en tu cuerpo, yo digo que los radicales libres son el impuesto que pagamos por vivir. Y el mayor impuesto lo pagamos por respirar. Cada vez que yo respiro, produzco especies reactivas de oxígeno, ROS, en inglés. Y esas especies reactivas de oxígeno, el más común es el anión superóxido, pero llegamos a tener uno que se llama el hidroperóxido y el oxidrilo. Y esas cosas se van acumulando en los tejidos, entonces vuelven las grasas rancias, se oxidan y se pegan. Nos envejecemos, nos llenamos de pecas, se nos caen los pelos, todo. Y eso es por envejecimiento. El cuerpo tiene la capacidad de regularlo a través de un sistema que se llama un sistema de antioxidación. Quiero decir que los oxidantes no son malos, vivimos de oxidación. Si no me oxido, no vivo, pero tengo que tener un equilibrio. Nada en exceso en el cuerpo es bueno, o sea, dormir en exceso tampoco es bueno. Sabemos que la falta de sueño y el exceso de sueño son igualmente dañinos. Para no entrar en que entonces como dormir es bueno, duermo 24 horas. Claro. De hecho, si tú te encamas, uno en cuidado intensivo, si tú encamas a una persona 3 o 4 semanas con sueño, cuando lo sacas, esa persona ha perdido masa muscular, miles de cosas. Nada en exceso es bueno. Total. Dormir es indispensable. A mí me gusta diferenciar las cosas no entre buenas y malas, sino en esenciales y útiles. Entonces, el sueño es esencial, pues es necesario, sería otra palabra para decirlo. Pero el que sea necesario hay que saberlo usar, como el sol es necesario, pero si me expongo al sol al horario que no toque y en exceso me quemo. Y si me quemo puedo tener más cáncer de piel. Pero si no me expongo también tengo más cáncer de piel. Porque cuando me vaya a broncear algún día, entonces ya no tengo cómo adaptarme. Claro. Eso es lo que nos pasa a los bogotanos o a la gente que vive en Bogotá. Yo no soy bogotano, pero aquí nunca se expone uno al sol y cuando se va a la costa se quema. Entonces ese es el que hace más daño en la piel. En cambio el que se expone todos los días no, es un proceso que se llama hormesis. Lo que no te mata te fortalece, ¿no? Técnicamente. Entonces dormir es indispensable. Y dormimos porque nos movemos y hacemos actividad física y vamos acumulando la molécula de adenosina, y dormimos porque nos exponemos a la luz a lo largo del día y a la oscuridad en el curso de la noche. Oscuridad. Ok, listo. Volviendo otra vez al plano como más terrenal, te quiero hacer 2 preguntas fundamentales, básicas. Una es, ¿por qué dormimos? Y la otra es, ¿qué es dormir? ¿Cómo lo definirías tú? Te la dejo supremamente abierta. Es tan complejo porque aún no sabemos. Es un estado reversible de alteración de la conciencia y el metabolismo corporal.
lo importante es que es reversible, ¿no? ¿Irreversible? No, reversible. Reversible. Sí, claro. Es un estado donde alteramos la conciencia de manera reversible y que tiene un propósito evolutivo que es muy importante. Todas las especies duermen, hasta las plantas, las aves, los reptiles, todos, de manera distinta. Ya hay unos que duermen meses, la hibernación y todo. Sí. Pero es un estado reversible de alteración de la conciencia y de cambios. No es un estado pasivo del cuerpo. Es un estado pasivo de ciertas funciones corporales, pero muy activo de otras. Por ejemplo, hay una teoría muy interesante que pues, el cerebro es un tirano, porque está todo el tiempo cogiendo la energía corporal. Entonces, cuando uno duerme, el cerebro entra en unas ondas más lentas. Digamos, cuando estamos despiertos tenemos unas ondas betas, vamos bajando a alfa, a zeta y luego a unas ondas que se llaman delta, que son mucho más lentas. Ahí estamos en sueño profundo. Esos cambios también tenemos usos de sueño, que es en otros momentos, ahí fijamos memoria y todo, pero técnicamente las bajadas de las frecuencias hacen que el cerebro consuma menos energía y entonces el cuerpo puede utilizar el sistema inmune, por ejemplo, con más energía. Hay que entender que el organismo es un sistema energético vital único, o sea, integrado. Entonces, es como un gerente, el cerebro. Cuando el gerente deja de ganar tanto sueldo, entonces como que se pueden hacer inversiones. Y la inversión más importante que hace el cuerpo cuando el cerebro está durmiendo es crear tejidos nuevos y vigilancia inmunológica. O sea, el gerente está durmiendo, pero los celadores tienen que estar buscando que la empresa no se dañe. Y tenemos que crear nuevas estructuras. Entonces el cuerpo cuando duerme lo que hace es que crea tejidos. En la primera fase el cerebro se comprime y produce algo que es maravilloso. Evita que se acumulen de todos los 60 a 70 mil pensamientos y todos los radicales libres que produce el pensamiento. Evita que se acumulen entonces alfa-sinucleína o una sustancia que es más conocida que es beta-amiloide. Entonces una tiene que ver con el Parkinson, la primera y la segunda con la enfermedad de la demencia. Y eso cuando nos dormimos se comprime y el sistema linfático libera todo eso. Entonces, dormimos. ¿Qué es el sueño? Es un estado que alteramos la conciencia y que alteramos el metabolismo para dos cosas fundamentales. Para la función adaptativa, que es lo del sueldo, y la función restauradora, que es nada más, digamos, son igual de importantes. Dormimos para restaurarnos y para estar adaptados a cualquier nueva circunstancia. Si uno no duerme bien, no se adapta. Lo sabe, lo hemos hablado. Pero si no duerme bien, no se restaura. Y la restauración es el orden de la biología. Somos seres que estamos restaurándonos todo el tiempo para estar en un estado óptimo frente a las condiciones, adaptativamente. Ok. Ahorita lo mencionabas también, el tema del sueño en otros seres vivos. No sé si es correcto que todos dormimos, pero ¿cómo funciona el sueño en otros seres vivos? Pues evidentemente depende. Digamos, las especies mamíferas que duermen en el agua, como son los cetáceos, no tienen un sueño de parálisis que es nuestro sueño que llamamos MOR o REM. Porque en el sueño REM los músculos se paralizan para que no vivamos los sueños. Esto es muy importante porque si viéramos los sueños le pegaríamos a la pareja. Hay gente que tiene una afectación y lo hace, le pega a la pareja y todo, pero eso es una enfermedad, ¿no? Digamos una alteración. Pero yo duermo y cualquiera que duerme en sueño REM y en ese momento no me muevo. Mi músculo más importante, que es el corazón y el diafragma, que son para la respiración y el latido, y los ojos se mueven y los controles de esfínteres están, pero los demás músculos se paralizan. ¿Qué tal si yo estoy debajo del agua y soy una ballena? Me muero. Entonces, ellos han adaptado a no tener sueño REM. Las aves que vuelan tienen instantes de sueño REM cuando están volando en esas travesías que son de migración. Entonces van volando, duermen un poquito, se paralizan, caen plano y vuelven y se despiertan para seguir volando 24 horas. O sea, segundos. Sí, son hasta 5 segundos y vuelven y vuelan. Hay animales que pueden entrar en sueños muy largos, el famoso lirón y que baja el metabolismo, los osos que todos conocen en la hibernación y los vegetales también tienen sueño. Evidentemente los vegetales no tienen un cerebro como nosotros. La diferencia es que nosotros tenemos una torre de control central. El cerebro tiene distribuido todas sus funciones a través del cuerpo, pero integradas todos los comandos acá. En cambio, las plantas no. A ti tú me quitas un dedo y no pasa nada que se me quede el dedo, o sea, no sale. Pero una planta tú la cortas y ella vuelve y la sale. Porque ellos tienen toda la integración, tienen un sistema nervioso integrado. Nosotros lo tenemos un sistema nervioso localizado y con expresión en todo el cuerpo, pero localizado a sus funciones vitales. En cambio, las plantas no.
Lo más cercano a un sistema nervioso de las plantas es la raíz, y la raíz cambia durante el sueño, durante el momento de sueño. Evidentemente ellos tienen sueños también muy disímiles a los nuestros. No tienen ondas alfa ni estas cosas que nosotros tenemos de relajación ni delta de sueño, pero sí cambian sus patrones de comportamiento metabólico, su relación con el entorno, su capacidad, y depende obviamente si están en frío o en calor, si están en invierno o en verano. Pero todas las especies biológicas, incluso las bacterias y todo, tienen lo que llamamos descanso. Las hormigas también lo tienen, aunque son animales súper inquietos. Y hay animales, obviamente, que duermen de una manera muy particular. Por ejemplo, el caballo duerme parado. Porque tiene una característica de los tendones que le permite sostenerse y recuperarse a través de estar de esa manera. Hay animales que duermen en una patica, el flamingo, por ejemplo, que es muy característico. Entonces, hay que entender que todos dormimos, pero no todos lo hacemos igual. Y por eso hay que entender cómo dormimos los humanos, porque no somos, por ejemplo, polifásicos como un gato. Tú un gato lo encierras en tu habitación y te rompe la puerta de arañazos porque tiene que salir cada 2 o 3 horas porque tiene un sueño polifásico. Los humanos tenemos sueños polifásicos solamente cuando hacemos siesta, pero es pues es un sueño corto de unos 20 minutos en el día, pues depende de la persona, que sería lo ideal 20 minutos. Pero en la antigüedad, en la Edad Media, la gente dormía de esa manera. Era muy interesante. Se acostaba cuando se iba la luz, dormía y en ese otro momento comían, hacían el amor, salían, volvían a dormir otra vez y ya empezaba el día. Como tipo que 12 de la noche levantarse. Sí, medianoche textualmente. Ajá. De ahí viene la medianoche. Hoy en día la medianoche es como a las 2 de la mañana. Pues porque nuestras noches arrancan a las 11 de la noche, 10 de la noche, ¿no? Sí. Eso obviamente depende de la estación en los países, pero así dormían en la Edad Media. Hoy en día dormimos de una manera. Y en las cavernas, pues la gente dormía cuando no había luz. Ese es uno de los grandes problemas del sueño, que hoy tenemos una luz que es artificial. En la antigüedad siempre dormimos con una luz que era natural, o con una luz que no afectaba el sueño, que es la luz roja, naranja o amarilla, que es la que hoy recomendamos para dormir. En las habitaciones de los niños y de los ancianos, la forma más barata es una vela, pero la forma más técnica hoy en día es un bombillo, o los bombillos incandescentes que llamamos luz cálida hoy en día, o los bombillos de color rojo, que emiten entre 610 y 690 nanómetros. Ok. ¿O las gafas? Las gafas sirven pero no para dormir. O sea, lo que sirven es para que la luz azul no te impida la melatonina, porque la luz azul está hecha para que tú cambies la melatonina en serotonina, y eso es bueno en el día. Todo el día tenemos los mismos tipos de luz en el firmamento. Lo que pasa es que hay más ultravioleta a la mitad del día y más infrarrojo, que son los extremos, ultravioleta. Nosotros empezamos desde el violeta 380 hasta el rojo, que es 780. Lo ideal es que el rojo, por ejemplo, todo el tiempo hay rojo, ultravioleta, digamos rojo y violeta, no ultravioleta. Ultravioleta hay más al mediodía, por eso uno tiene más vitamina D al mediodía, pero los infrarrojos son mejores al despertar y al acostarse, o sea, en los momentos de amanecer y anochecer. Ya. Pero la luz azul, que es la que está en todo momento, nos mantiene despiertos porque inhibe la melatonina. Uno necesita al menos 1000 lux. En un día soleado en verano tenemos 120.000 lux, pero en una habitación oscura, esta es una habitación con luz cenital, luz natural, pero en una habitación con estas luces podemos tener 600, 800 lux, y eso es insuficiente para inhibir la melatonina. Entonces los empleados están todo el día semidormidos, entonces todo el día están tomando café o bebidas estimulantes o tienes que parar. Ya. Si uno tuviera 3.000, 5.000 lux varias veces al día, que solamente abrir la ventana. Por una ventana con una luz como esta tiene uno 4, 6.000, 8.000 lux. Esto es suficiente para estar despierto. De hecho, la mejor manera de despertarse es con luz. No se ha inventado nada mejor. Comer. No, para despertarse. Ah, bueno, para despertarse. Claro. No como para anclar el ritmo circadiano. Uno arma el ciclo circadiano con 5 cosas. Ajá. Digamos, el más importante es la luz. Ese es el más importante. El núcleo supraquiasmático se regula con luz. Pero hay otras 4 cosas que regulan también eso. Otro es el ejercicio. Porque tú empiezas a liberar cortisol. De hecho, si tú haces mucho ejercicio por la noche, te cuesta trabajo dormir. Puede que duermas, pero no es un buen sueño. La otra cosa que activa el ciclo circadiano y lo regula de una manera particular son los órganos digestivos, la comida que tú acabas de nombrar. El otro es la temperatura, que eso pues es fundamental. O sea, desde el punto de vista práctico, cuando uno se expone a ciertas temperaturas de sueño, y el frío pues
Si tú te echas agua fría, te despiertas. Si te echas agua caliente, no es lo mismo. De hecho, uno puede hacer un baño de agua tibia a un bebé para dormir por la noche y es más hipnótico que agua helada. Pues lo sabe cualquier persona. Sí. Todas estas cosas pueden ayudar a regular el proceso de sueño. Y la otra cosa es la actividad del pensamiento, de la creatividad. Porque evidentemente hacen funciones distintas. Los ciclos de actividad y de vigilia nosotros tenemos 3 tipos de ciclo en la biología. Uno que se llama circadiano, cerca al día. Dura 23 horas, 56 minutos aproximadamente, un día, cerca al día. No todos lo tienen igual, ¿eh? Hay personas que lo tienen más largo, personas que lo tienen más corto, por edades lo tenemos distinto, pero es más o menos 24 horas. Pero tenemos 2 ciclos más. Uno se llama infradiano, que son esos ciclos largos, que son el más típico es el de la mujer. Una mujer tiene un ciclo de 28 días, bueno, ciclo menstrual. Esos ciclos son hormonales, obviamente, igual que el circadiano. También esto es hormonal, la melatonina, la serotonina. Y el otro ciclo se llama ultradiano, que son los ciclos ultracortos. Por ejemplo, el del corazón es ultradiano, el de la respiración. Pero hay uno que es el del cerebro. El cerebro tiene un ciclo ultradiano de cerca de 90 minutos. Por eso cuando llevamos más de 90 minutos y no rompemos con la actividad, nuestra capacidad de atencionar, nuestra capacidad de solucionar problemas se disminuye. Así que si no tenemos un buen ciclo circadiano, también pasa, y si tenemos un ciclo ultradiano malo también. O sea que podemos perder esa condición. Entonces los ciclos de pensamiento y de creatividad son muy importantes. Si uno logra romper momentos de pensamiento con acciones creativas cualquiera. Si tú me dices pintar mandalas, eso. A mí me gusta mucho decir haga cosas divertidas. No necesariamente algo productivo, divertido. Eches un chiste con el amigo. Ahora, también para el cuerpo es importante el movimiento, ¿no? Que es lo que es levántese y cada 2 horas haga 10 flexiones, una cosa. O suba escaleras corriendo, que es lo que yo hago aquí. Yo aquí, digamos, subo 3, que son 2 pisos más o menos corriendo. ¿Así? Y lo hago varias veces. ¿Por qué? Por eso, por estar activo. Y uno se siente más activo inmediatamente. Claro. El sistema se activa, adrenalina, todo lo que quieras. Pero necesitamos dormir. Eso no es reemplazable, para decirlo en castellano. Y no hay una píldora, afortunadamente. Los humanos lo quisieran. Ya tenemos píldoras para adelgazar, entonces la gente come lo que quiera, que eso es un error, ¿no? Entonces ahora como tengo los agonistas de todo este factor similar a la insulina, entonces ahorita voy a comer. Sí, perfecto. Entonces tengo antagonistas, tengo agonistas para funcionar de una manera o de otra. Sí, siempre hablamos de esas cosas como la solución, ¿no? Nunca son las soluciones. Esas son la forma como cuando tenemos que pagar los errores. Claro, cuando no podemos dormir, por ejemplo, hoy se sabe que si uno no duerme bien una noche, uno se toma 20 gramos de creatina y ese día es bueno. Puede compensar. Buenísimo. Ese es un dato buenísimo, es un dato científico. Sí. 20 gramos de creatina en una noche de trasnocho. Yo lo he hecho, pero porque no dormí por alguna razón de trabajo. Y tengo que hacer algo. Es una trampa que tengo ahí a la mano, pero no es para hacer todo el tiempo eso. Sí. Porque o sea, esa es una compensación. Es como cuando tú pagas con tarjeta de crédito los impuestos, los sigues debiendo. Claro. Está bien, los vas a pagar luego. Si los puedes pagar, hazlo. A mí me gusta siempre hacer esa frase. Todo lo que tú haces, que te la dije seguramente la vez pasada, todo lo que tú haces es una inversión o un endeudamiento. Yo lo veo de la manera más práctica. O sea, esto que estoy haciendo es un endeudamiento. ¿Lo puedo pagar? Bien. Uno puede pagar muchas deudas. Pero si este endeudamiento es mayor, me va a quebrar. Así como las pérdidas. Cada vez que uno pierde algo, tiene que hacer como 3 preguntas. Es como la forma en que yo lo veo. ¿Me puedo adaptar? ¿Lo puedo volver una liberación o una inversión? Eso puede ser en economía, en afectos. Se fue mi novia. ¿Lo puedo vivir como una inversión? Uy, no, eso me duele mucho. ¿Es una liberación? No, yo la amaba. Bueno, entonces tengo que adaptarme y aprender. Pero se me fue la menstruación. Yo le digo a una mujer, eso no es una pérdida, eso es una liberación. Ya. O se me cayó el cabello en quimioterapia. Eso es una inversión, porque tú estás perdiendo células buenas, pero también estás perdiendo células malas, o sea que tú estás invirtiendo algo que es muy importante para tu vida. Entonces, depende de cómo uno lo valore, cambia completamente la capacidad de acción. Y el sueño en ese sentido es una inversión. El sueño es una inversión. Una inversión en salud para completar lo otro. Es una inversión, es un endeudamiento, es una inversión. Entonces, yo puedo invertir cada noche que duermo en salud.
Claro, ok, buenísimo. Para cerrar este tema de los seres vivos y pues su sueño, había visto yo también, y creo que tú también lo mencionaste alguna vez, que hay una especie de aves, si mal no estoy, que su hemisferio izquierdo o derecho está dormido y el otro está despierto. También ¿Cómo es eso? en cuando los aves vuelan, digamos ahí en las puntas hay aves que están como controlando. No sé si han visto los gansos, los ansares del Canadá, que van en V precisamente para, como hacen hoy en día los ciclistas, porque es simplemente cortar el viento. Entonces, hay un ave que precisamente se mantiene volando y lo que hacen es que duermen. Pero cuando están en los nidos, las aves entonces se mantienen medio despiertas, medio dormidas. Entonces solamente duermen, incluso se quedan con un ojo abierto y uno cerrado y un hemisferio dormido y un hemisferio despierto para estar vigilando. Como seguramente harán muchos celadores, solo que me imagino que estarán dormidos de verdad, no creo que tengan esa capacidad. Pero lo que sí es claro es que las aves pueden lograr tener un estado entre un cerebro dormido y uno despierto. Sí, eso me parece espectacular porque ahorita que estábamos hablando de este autor, Matthew Walker, él mencionaba eso, que entonces las que estaban acá estaban pues el ojo derecho Sí. abierto y el otro dormido. Pues sí, bueno, los hemisferios son al revés, Sí. pero bueno, ojo derecho abierto y el otro dormido, acá ojo izquierdo abierto, otro dormido, y supuestamente los que estaban en la mitad, ellos sí estaban durmiendo ambos. Y luego lo que hacían era como que se volteaban y entonces pues cambiaban el rol. O sea, ya el ojo que estaba despierto ahora estaba dormido. Sí, O sea, me cambiaban de parece lado fascinante. la naturaleza. A mí me gusta Fascinante. mucho, por ejemplo, las gacelas. A mí me gusta mucho la etología, que es el comportamiento animal. Entonces, las gacelas, las gacelas no están en un sitio seguro, están en la intemperie. Y ellas están con todos los depredadores. Ellos ven allá los leones, las panteras, lo que sea, que se las va a comer. Y ellas están ahí pastando y saben que tienen un lugar vulnerable, que es el momento en que están, no cuando están pastando son tan vulnerables, sino cuando están tomando agua. Entonces, ellas tienen un mecanismo muy interesante. Y ellas están, cuando se levantan y miran al agua, y tienen generalmente diferentes lugares para mirar. Cuando más de la mitad persistentemente mira hacia un lado, entonces se van todas para allá. O sea, es una memoria grupal. Que viven los animales que son depredados son mucho más como son como clanes, grupos. Además ellos tienen una ventaja que los defiende, que es la biología del grupo. Ellos los estudian. Entonces cuando un animal de esos está amenazado, ellos tienen la capacidad de saber que su amenaza no los mata si son jóvenes. Si son muy chiquitos, sí. Pero entonces ellos saben que si ellos corren, el guepardo corre 110 kilómetros por hora, 500 metros, pero no 3 kilómetros. Entonces ya saben que ellos corren menos, pero están más lejos. Pero la que está enferma, porque el guepardo no se quiere comer la gacela que está allí rayada, se quiere comer la que se pueda comer. Claro. Entonces cuando están en franca lid, pues probablemente no las alcance, pero cuando tiene una vieja enferma, o sea, una mayor, adulta mayor, o una enferma se la va a comer. Entonces las especies, por eso es que las manadas los protegen. Entonces cuando la manada va en bloque, están protegidas, pero por eso no, ellas escogen, cuando toda la manada decide que ese es el lugar para beber, van y beben. Ya. Porque los depredadores están ahí, Ajá. mirándolas. Imagínense el estrés. Y por eso fíjate que ahí es interesante que el animal que menos duerme es la jirafa y la gacela. Duermen 3 horas al día. Luego el elefante 4. Y el que más duerme es el murciélago, que duerme 20. Los gatos duermen 10, 12 horas en promedio. El león, pues es el rey de la selva. Duerme, copula y come, no hace nada más. Okay. Y duerme 13, 12, 13 horas, 14 horas a veces, depende del tiempo. Buenísimo. Bueno, quiero hablar ahorita de un tema un poquito más técnico y es pues ya de las etapas del sueño. Entonces, ¿cuáles son estas etapas y qué función tiene cada una? Nosotros tenemos 2 tipos de sueño todas las noches. Se llama el sueño MOR o REM, el sueño no MOR. El sueño no MOR tiene 3 o 4 etapas. Los autores las definen en 3 o en 4. La primera etapa es ese estado como entre la vigilia y el sueño. Y está determinado por varias funciones. La primera función que lo determina son las ondas cerebrales, los movimientos corporales, los movimientos oculares. MOR significa movimientos oculares rápidos en inglés. REM. Rapid Eye Movement. Sí, lo mismo. Lo que ocurre es que cuando estamos empezándonos a quedar dormidos, empezamos a bajar la actividad eléctrica del cerebro, porque cambiamos las funciones corporales.
Entonces el sueño no MOR tiene unas funciones y el sueño MOR tiene otras funciones. Eso depende de la edad, pero voy a hablar del adulto porque en los niños es muy diferente. Pero en el adulto nosotros deberíamos tener al menos un 20% de sueño MOR o REM y al menos un 13 a 15% de sueño no REM, profundo. Y el resto superficial. Yo lo pongo en un lenguaje más coloquial. El sueño profundo son euros, el sueño REM son dólares y el otro sueño es una moneda de bajo valor como la colombiana, el peso. Entonces tú puedes dormir 10 horas, pero si no dormiste en sueño REM y sueño profundo, pues tú tienes un sueldo muy bajito. Ya. Pero, pues como para concretar toda esa idea. Entonces el sueño no REM, tienes la fase 1, en la etapa, y tienes la 2. En la 2 ocurren los usos de sueño. Y unas ondas sigma y otras cosas que no importa mucho, pero en esa etapa tú estás generando memoria. Estás pudiendo pasar de tu USB, que tú tienes una USB que se llama el hipocampo, donde cooptas toda la información del día y tienes 7.000 datos y tienes que pasarlo al disco duro, que son áreas cerebrales diferentes. También tienes otras áreas que graban memoria, digamos, no es la única el hipocampo, pero es la más importante. Y al final tú tienes que desocuparlo. En ese momento lo desocupas, porque si no al otro día, cuando tú no duermes no puedes entender. Y es porque no lograste hacer esa... tu memoria RAM se bloqueó. ¿Qué le pasa a uno cuando va a grabar? Si tú no tienes memoria RAM en esta grabación, te dice no le puedo grabar más, ya te topó. ¿Tú qué vas a hacer cuando se llene esto? Se la pasas a un disco duro. Lo mismo hace el cerebro cada noche. De hecho, lo hacemos porque el cerebro lo hace, aprendemos. La mayoría de cosas que hacemos los humanos afuera, la biología ya la hizo. Entonces, en el sueño MOR, que es distinto, ocurre más en las segundas. O sea, un ciclo de sueño dura aproximadamente 90 minutos. Aproximadamente. Uno ve en las redes que la gente dice, despiértese cada 90 minutos. Eso es una falacia. O sea, no son exactos. Son aproximados entre 80 y 120. Hombre, sí son cercanos a los 90 como el circadiano. Entonces, en las primeras dos etapas, dos ciclos de estos de 90 aproximadamente, minutos, uno tiene mucho sueño profundo. Pero con el paso de los siguientes ciclos tiene menos sueño profundo o no tiene. Y tiene más sueño que llamamos REM. Pero después de la etapa 2 viene la etapa 3 y 4, o 3 solo y 4, o 3, 4 que las unen en una sola, que es el sueño profundo. Es el sueño de ondas lentas, el sueño de ondas delta, de 0,5 a 4 ciclos por segundo. Ese sueño es importantísimo. En ese sueño el cerebro se desintoxica, se crean tejidos nuevos, se graba información que ya ha sido pasada. Acuérdate que acabo de decir que se desocupó. Pero uno no solamente graba información que llamaríamos entonces una memoria semántica, en el sentido de información, una memoria, se llama declarativa y no declarativa, eso tiene nombres y tecnicismos que no importa, pero memoria de datos, sino también de actividades. Y también hay una parte de la memoria que se utiliza en el sueño REM, que ya te la digo. Pero lo que es más importante para mí es que el cuerpo crea tejidos en el sueño profundo. Y es el momento en el que el sistema inmune mejor funciona. Si no hay sueño profundo, por ejemplo, las vacunas no funcionan. Esto es algo súper importante. Entonces me voy a vacunar y me voy de rumba. No tengo la capacidad de fijar la memoria, porque, vuelvo y digo, se fija la memoria. ¿Y qué es el sistema inmune? Un sistema de reconocimiento, memoria, de acción. Eso es un sistema inmune. Ya te vi, virus. Volviste a aparecer. Venga y te doy en la mula. No te conozco, te voy a conocer. Pero si no puedo grabar la información, mañana vuelves y pasas. Yo te vi ayer. Eso es el sistema inmune. Ajá. Y eso se hace durmiendo profundo. Y lo de crear tejidos. Y de crear tejidos. ¿A qué te refieres? ¿Cómo es eso? Crear, claro. Cuando tú comes un producto completo. Tú coges, digamos, grasas y las tienes que volver ácidos grasos. Comes proteína, tienes que volver aminoácidos. Y comes azúcar, tienes que volver, carbohidratos simples. Pentosa, lo que sea. Y esas sustancias tienes que, cuando llega al estómago, que se llama digestión, y luego viene lo que se llama asimilación. La digestión requiere 2 a 3 horas, depende de lo que comas, y requiere mucha energía. Hasta un 25% a veces de lo que tú comes te lo gastas trasladando eso en esto que te acabo de decir. Luego viene el quimo y se absorbe a nivel del intestino delgado. Ya empieza la asimilación. Todos esos nutrientes llegan y tu cerebro determina, a través de todo un mecanismo adaptativo, que crees nuevos tejidos, que renueves. No solo tu sistema inmune, sino que crees músculos. Por ejemplo, si tú quieres tener músculos, tienes que hacer 4 cosas.
comer proteína de alto valor biológico, leucina, por lo menos 2.5 gramos. Tienes que hacer fuerza y romper fibras musculares. Tienes que bajar el cortisol a un nivel. El cortisol no es malo, es absolutamente indispensable. El tema son los excesos, vuelvo a lo mismo del sueño. La gente habla del cortisol como malo, la adrenalina, no, nosotros necesitamos el cortisol. El tema es los excesos, y por estrés y la falta de cortisol también es terrible. Insuficiencias suprarrenales son terribles. Y la cuarta cosa es dormir, porque en el sueño tú creas el músculo. O sea, tú creces durmiendo y evitas de crecer durmiendo, así de sencillo. Tú creces cada noche, o sea, un niño es impresionante. Un niño crece durmiendo y eso se puede medir objetivamente, se ve, ya se ha estudiado súper. O sea, tú comes en el día, haces ejercicio y todo, pero en el momento de crecimiento es en la noche porque creas tejido. Tu hueso crece, por eso cuando no duermes bien haces osteoporosis. Tu cerebro se renueva, si no duermes bien haces demencia. Entonces, tú creas tejido durmiendo y durmiendo profundo. Okay. Después aparece el sueño REM, que dije que aparece en la segunda mitad del sueño, o sea, después de 2 o 3 ciclos de sueño aparece el sueño REM, que es cada vez más abundante y es más abundante al despertar, por eso uno se acuerda de los sueños. Uno también sueña en el sueño no MOR, perdón, pero son sueños que al no tener, no hay esa capacidad de recordarlos, son sueños vagos, difusos. En cambio, la actividad eléctrica del cerebro cuando tú estás en sueño, ya te acaba de decir que bajaba, ¿no? En el sueño no REM. Pero en el sueño REM o el sueño no, o sea, en el sueño se llama REM por movimientos oculares rápidos, se mueven los ojos así, rápidamente, y uno lo puede ver. Yo de hecho lo veo en las personas dormidas, sobre todo en el tiempo, digo, para despertar. Esa persona en ese momento está reciclando mucha información, y hay una cosa que tiene el sueño que a mí me encanta, de las cosas que más aprovecho. Una cosa es terminar de aprender, por eso uno se sueña las cosas. Yo utilizo mucho la acupuntura para eso. Y por puntos de acupuntura no son diseñados por mí, sino que hay unos sueños que activan ciertas funciones. De hecho, uno puede aumentar los sueños con una sustancia muy cotidiana que se llama la piridoxina, es una vitamina B6. Si uno quiere soñar mal, le puede dar una dosis alta de piridoxina a un paciente, el paciente recuerda los sueños. Hay estudios que lo demuestran. Pero lo que se ha visto es que en el sueño ocurre esto. Entonces, el cerebro funciona como en la vigilia. Entonces, tengo la capacidad referencial de pensar. Pero esta parte de aquí, si tú te pones en la cabeza cuando se bota un gol en la selección Colombia-Córdoba y uno hace, ¡uy! ¿Qué pasó? Esa parte se bloquea. Entonces no hay esa referencia al yo en el sueño. Entonces, o sea, no está ese yo de me llamo Juan, Santiago y soy esto. Por eso uno tiene sueños tan bizarros, tan extraños. Y obviamente uno llega desnudo a un examen y le pasan miles de cosas. Pero el sueño tiene una función muy importante, tiene muchas. En el sueño REM, estoy hablando ya en este caso. Una es terminar de aprender las cosas, de volver a soñar con experiencias para grabarlas junto a la otra memoria. Y uno pasa mucho tiempo repasando las áreas cerebrales que activó. Digamos, si tú juegas golf hoy, por la noche vas a tener la mitad de tu tiempo en el sueño repasando esas áreas de tu cerebro para fijar una información que fue motriz. Y nos pasa todas las noches. Pero esta es la que más me interesa, lo que te quiero decir. Si yo tengo una experiencia, yo siempre cuento este ejemplo, porque es muy fácil de entender. Hay un temblor. Entonces, cuando hay un temblor, uno pasa ese día muy asustado. Y uno se le mueve la mesa y tiembla, y piensa que va a volver a temblar. Al otro día se acuerda, pero no hay una respuesta emocional, ni biológica, y a la semana se le olvida que tembló. Cuando vuelve a temblar, se acuerda, pero no hay la respuesta. ¿Qué hace el cerebro durmiendo? En el sueño REM revive la experiencia tal cual como la vivió, pero no tiene noradrenalina. No libera noradrenalina. Noradrenalina es como la adrenalina, pero al sistema nervioso central, que esa es la que te permite experimentar y fijar. Entonces tú puedes volver a soñar lo mismo, pero no tienes la asociación. Entonces tú recuerdas, uy, sí, a mí eso me asustó mucho hace un mes, pero ya no. Y eso fue gracias al sueño. ¿Qué ocurre cuando tú tienes un síndrome de estrés postraumático? Tu cerebro es incapaz de lograr eso. La experiencia traumática, una violación, un accidente automovilístico o una bomba. La persona vuelve a soñar, pero no lo libera. Y por eso sueña y sigue con la carga emocional. Con la carga emocional en al el día sueño. siguiente. En el sueño al día siguiente. No, tú en el sueño puedes tener la carga emocional. De hecho, te despiertas, pesadillas. Hay lo que se llama, malos sueños, pesadillas y un trastorno de sueño con pesadillas. Esos son
ya se llaman parasomnias, pero médicamente hablando, las pesadillas tienen un propósito evolutivo también. O sea, nosotros estamos preparados evolutivamente para tener pesadillas y los niños las tienen mucho. Uno puede tener pesadillas a cualquier edad, para que tu cerebro se capacite para enfrentar cosas. O sea, el propósito evolutivo de las pesadillas es que tú sanes heridas o experimentes potencialidades para que te prepares. Y eso es bello, porque como especie biológica tú tienes memorias ancestrales que vienen en tus códigos genéticos y culturales y tú terminas viviendo experiencias que no has experimentado como persona, pero que te preparan. Es como si tú haces un entrenamiento hoy en las redes sociales o en un simulador. Tú simulas experiencias que las pesadillas te permiten enfrentar en el día, o sea, te permiten ensayar para enfrentar en la vida cotidiana. Pero entonces esa fase del sueño, que es el sueño, movimientos oculares rápido, tu cerebro es capaz de experimentar miles de cosas. ¿Y por qué soñamos? Generalmente soñamos por deseos no resueltos. ¿Y para qué soñamos? Para poderlos cumplir en el sueño. Por eso soñamos que volamos, que nos enamoramos de la niña del curso y ella sí nos quiere, para poder cumplirlos y para poder sanar las huellas que nos dejaron esto sin tener la capacidad de seguirlo experimentando emocionalmente. Entonces lo recordamos, pero no lo sufrimos. En los duelos soñamos muchísimo con la circunstancia. Si somos capaces de inducir el sueño consciente, y yo le digo a las personas, si usted quiere sanar algo, sueño. Entonces piénselo, pero piénselo como quien lo ve en un relato. Esa es la clave. O sea, como si yo te estoy en este momento contando un sueño mío. Que iba por la calle y entonces pasó esto y no sé qué. Pero entonces verlo como si en tercera persona. Algo ajeno, sí. Pero con la misma, y varias veces antes de dormir, porque lo que uno más importancia le da en los últimos 30 minutos de sueño es lo que más se asocia al sueño. Por eso si uno ve películas terroríficas se puede soñar con eso. Porque el cuerpo quiere resolver esa experiencia que no fue resuelta en el sueño. Listo. Y entonces cuando pasan semanas, meses y uno sigue soñando y soñando lo mismo. No lo ha podido resolver. Y ahí hay que hacer inducciones de sueño. Incluso hay medicamentos, pero yo no quiero hablar de eso, que inhiben precisamente la liberación de adrenalina. Son inhibidores son bloqueadores alfa 1, se llaman así en medicina, bloqueadores alfa, que son medicamentos específicos para inhibir esta respuesta. Pero tienen efectos secundarios, entonces uno no los recomienda sino en estrés postraumático. Ok. O sea que la persona sigue soñando en una violación, una cosa de este estilo. Vale. La acupuntura funciona muy bien también. Ok, y es el cuerpo, la mente, todo tratando de solucionarlo, pero no logra desaferrar la emoción del recuerdo de la experiencia. El cerebro es predictivo. Ajá. Y un dolor, por ejemplo, el dolor es una de las experiencias más predictivas del mundo. Y un dolor crónico es una predicción de daño permanente que sigue doliéndote aunque no lo tenga. El típico ejemplo es la neuralgia posherpética. El virus ya se fue, pero el sistema sigue generando dolor. Okay. Porque es una predicción de daño y sigue produciendo dolor para alertar. Entonces, por eso ciertas sustancias sirven para eso. Pero aquí, en el caso del sueño, es lo mismo. El cerebro está prediciendo que puede volver a ocurrir. Entonces, te lo está volviendo a mostrar para prepararte. Pero no has desligado la respuesta por la adrenalina, no la adrenalina afectiva, emocional. Entonces, vuelves y lo experimentas como realidad y lo sigues experimentando. Yo lo llamo visceralmente. O sea, por ejemplo, si yo ya hice un sueño, yo me veo con una ex. Y si yo ya pasé el duelo, no me da cosquillas en el estómago, ni me da... Pero si no lo he elaborado, la veo y me da un tanganazo en la barriga. Esa sería para la explicación, para entenderlo. Ok. Vale, no, muy bien. Listo. Hablemos de cronotipos. ¿Qué son los cronotipos? Pues es una forma que tenemos de... Crono significa tiempo. Cronos era ese dios del tiempo, Saturno, que es inexorable y que se come el tiempo, se lo devora, se devora a los hijos y todo, se devora el tiempo. Y nosotros tenemos cronotipos, que significa tipos de relacionarnos con el tiempo. Hay 3 cronotipos, hay gente que habla de 4, pero científicamente se habla solo de 3. Hay uno que habla del delfín y del oso y todo, pero yo me baso en lo que la ciencia dice, que son 3. El madrugador lo llamamos alondra, el trasnochador lo llamamos búho, y el intermedio que llamamos colibrí. En las etapas de la vida somos muy diferentes. Cuando somos chiquitos, nos madrugamos. Somos alondra. Uno despierta al papá a las 5 de la mañana. Y el papá. Los adolescentes se vuelven búhos. Y eso tiene un rasgo evolutivo. Evolutivamente nos llevan como especies, a que los hijos que van evolucionando después de la pubertad se acuesten más tarde para que interactúen en el clan ellos independientes.
sea, al acostarse más tarde tiene una función de independizarse del clan. Ya. Tener un tiempo sin la supervisión de los padres. Eso es muy bonito cómo evoluciona. Y el tercer tipo, pues el búho, el tercer tipo es el intermedio. Entonces ahí está el cronotipo madrugador extremo, trasnochador extremo y el intermedio. Al final de la vida, digamos en el adulto, también uno se vuelve un poco más cronotipo madrugador. Pero el adulto promedio, la gran mayoría es intermedio, un 10% depende de la población, porque esto también depende, hay países que tienen mucho más cronotipo vespertino. En España es la norma. Pero hay países que nosotros tenemos un cronotipo más diurno. Aquí somos más madrugadores por nuestros horarios solares. Ya. Tú vas a Medellín, a los países, y todos son obligadamente cronotipos matutinos, ¿no? Porque los obliga la condición del estilo de vida a las 4 de la mañana. Si vas al campo a los ordeñadores, pues les toca volverse cronotipos matutinos. Pero en la práctica, la gran mayoría yo soy intermedio, digamos, eso se llama colibrí. Hay unos que son muy madrugadores, son 10%, y hay entre un 20 y un 30% que son cronotipos vespertinos. ¿Y qué horarios maneja cada uno más o menos? Generalmente el cronotipo madrugador se despierta antes del amanecer. Listo. No importa el horario donde esté, en España, en Colombia, el amanecer. El intermedio con el amanecer y en ese siguiente media hora. Y el otro 1 o 2 horas después. Ok. Y entonces córrelo para la noche. Ah, bueno, listo. Y para la noche, Entonces, ¿cómo sería? lo mismo. Digamos, de la hora que uno se acostaría, porque eso tiene que ver mucho con lo social. Claro, digamos el trasnochador. Entonces, ¿qué se El acuesta? trasnochador se acuesta después de medianoche. Después de medianoche para levantarse tipo 8 de la mañana. Pues sí. 9. Se dice que el trasnochador tiene más trastornos metabólicos, pero yo no creo tanto porque se acueste tarde que también, sino porque come tarde. Porque ese es un problema real. Ok. Porque no alcanza a ser porque come y se acuesta a dormir. El madrugador es una persona que sabe que si se acuesta tarde no madruga bien, o sea, porque igual madruga, ¿no? Ya, claro. Porque el madrugador es madrugador. Sí. En cambio, el cronotipo vespertino, si se acuesta a las 4 de la tarde, duerme poquito, porque en ese momento está más despierto, pero si se acuesta a las 4 de la mañana, se levanta hasta las 12 del mediodía. Ok. En cambio, un madrugador se acuesta a las 4 de la mañana y a las 7, 8 se despierta. Vale. Y le cuesta muchísimo mantenerse dormido en el curso del día. Listo. ¿Y entonces uno qué hace con esa información de los cronotipos? Yo creo que primero respetarla. Porque cuando yo recuerdo muchas personas que vienen aquí y me dicen, es que yo no puedo madrugar, hay que buscarse un trabajo. De hecho, si tú miras hoy en día las grandes empresas, Nike y esto, ellos respetan el cronotipo de la persona, porque saben que yo rindo más a una hora que no. Claro. Si yo soy un cronotipo vespertino y te pongo a madrugar a una reunión a las 7 de la mañana en la oficina, yo tengo un ente que se llama una inercia del sueño, o sea, está todavía dormido pero despierto, esa es la inercia, pues sigo con el impulso del sueño. Tengo un señor sentado en una oficina hasta las 9 de la mañana, 10 de la mañana, sí. Claro, eso estado de ánimo grave. Entonces él no va a tomar decisiones coherentes. Pero ese señor a las 5 de la tarde, si es un creativo en la empresa, está lúcido. Sí. Y a las 9 de la noche puede estar generando las mejores ideas empresariales. Claro, que digamos ahí entonces el colegio y pues el horario tradicional de colegio. Yo creo que es un gran error. Levantarse a 5 de la mañana. Sobre todo que se pierde el sueño REM. Y el sueño REM tiene que ver con la maduración en los niños y con el aprendizaje. Sí. De lo que decía, todas las cosas que hemos hecho en el día. Y ese es el más rico momento de sueño REM, es en la madrugada, despertar. O sea, en la mañana. En los países industrializados es clarísimo que los niños entran tarde al colegio, 9 de la mañana. Porque quieren priorizar. Y además también de que duerman bien, desde el punto de vista es que rinden mejor. Claro. Y uno aquí los ve a todos los niños en las rutas escolares dormidos. En la mañana dormidos y en la noche dormidos. Entonces no están durmiendo bien, porque si uno durmió bien no tiene por qué hacer somnolencia diurna. O sea que digamos, consejo práctico, un niño, si le toca levantarse 4:30, 5 de la mañana, ¿a qué horas debería dormirse un niño? Lo primero es que volver a hacer el ejercicio el fin de semana. Saber cuántas horas durmió el fin de semana. Listo. Bueno, listo. Pero uno debería, depende de la edad, pero a lo menos 9, idealmente hasta 10 horas. Digamos un niño que se levante a las 6 de la mañana se va a acostar a las 8 de la noche. Si se levanta a las 4:30 se está acostando a las 6:30. A lo menos 9. Y niño estamos hablando 9, 10 hasta horas, qué edad. No, y el adolescente debe dormir también. Lo que pasa es que el adolescente sí tiene un
un proceso aquí muy complicado, porque el adolescente tiene que acostarse más tarde, pero se levanta más temprano. Ajá. Y uno sí los ve a los adolescentes pagando sueño los fines de semana, ¿no? Claro. 12 horas dormido. Y aquí vienen todos los papás a decirme, es que mi hijo duerme 12 horas el fin de semana. Le digo, pues entonces necesitamos que duerma más entre semana. Y hay que jugar con las luces, con todo. El bombillo rojo sirve, las gafas de protección de luz azul, todas esas cosas ayudan, ¿no? Okay. Porque es que eso lo que hace es que le favorecen que libere melatonina y se duerma un poco antes. Ya. Y digamos, si uno tiene una pareja del cronotipo más alejado ahí, y duermen juntos. Mi papá era Alondra y mi mamá era Hugo. Esa siempre fue una simpatía porque decía, mi papá se acostaba cuando mi papá se levantaba cuando mi mamá se acostaba. Ajá. Pues hay que respetarse el sueño de los otros, ¿no? Generalmente los cronotipos diurnos tienden a hacer cierto tipo de actividades distintas que los nocturnos. Pero los nocturnos son más bohemios, más creativos, y los diurnos son más trabajadores, en el sentido cognitivo también, ¿no? Pero esas generalidades no son absolutas. Pero yo creo que uno sí tiene que aprender a respetar el sueño. Hay una cosa que es muy importante y es que las mujeres en edad fértil deben dormir 20 minutos al menos o 30 minutos más que el varón. Y eso hay que respetarlo. Las necesidades que ellas tienen de asociar toda la información, porque captan mucha más información en el día que nosotros. Tienen un cerebro que es, pues, tienen mayor discernimiento en los colores, en los sonidos, tienen una percepción distinta y hay que respetarse. Eso es evolutivo. Nosotros éramos cazadores, ellas estaban en comunidad, ellas tienen mayor lenguaje que nosotros. No son mejores o peores, ni el hombre es mejor ni peor, somos distintos en muchas cosas, pero no son aquí que no puedan hacer cosas. Las mujeres pueden ser excelentes gobernantes, excelentes matemáticas. Somos distintos, pero en el sentido biológico, pero podemos hacer las mismas cosas de manera particularmente especial cada uno. Sí, las mismas cosas las podemos hacer. Solo nosotros nos podemos ser madres. Y ellas viven 6 años más que nosotros, evolutivamente en este tiempo, tienen más sobrevida que nosotros. Ok. Ya pues. En cuanto a los cambios del sueño con el paso de la edad, entonces cambia también la duración de las horas. Sí, pero un error pensar es que el adulto mayor duerme menos porque lo hace mal. O sea, menos de 7 horas nadie debería dormir. Bueno, hay grupos de personas, un 3 a 4% de la población que son, vamos a decirlo, que duermen 4 horas y están bien, pero eso es un grupo muy particular. Los demás deberíamos dormir al menos 7 horas y hasta 8, no más de 10. Y algunos 9, pero una mujer 20 minutos más. Eso es para mí claro volverlo a decir. Con el paso del tiempo, lo que ocurre es que sí hay 2 problemas. El sueño no REM empieza a disminuir y el no REM profundo. Y los adultos mayores empiezan a tener menos de 1 hora de sueño no REM profundo. Y ese es grave, porque entonces la memoria se pierde, la creación de tejidos, lo que te he explicado. Entonces se asocia a sarcopenia, osteoporosis y, lo más importante, demencia. Entonces, la clave es que duerman profundo. Entonces, esos sueños intermitentes, y uno tiene que jugar mucho con 2 cosas en el adulto mayor. Uno, y esto es muy importante, la exposición a la luz vespertina. O sea, aquí en Colombia lo llamamos el sol de los venados. Si uno saca a los adultos mayores, uno lo ve en los pueblos, la gente saca las mecedoras o las sillas y se sienta a hablar de 5, 6, 7, 8 de la noche hablando. Eso les mejora mucho el sueño al adulto mayor. En las ciudades como esta no se hace tanto, por la seguridad y todo, y eso hace que se duerma peor. Pero que eso es lo que les hace que el sueño sea mejor. Porque les mantiene la melatonina inhibida y los tiene despiertos, entonces se van a dormir más tarde y no se van a despertar a las 2 de la mañana. Y evidentemente, a mí me gusta mucho jugar con la luz. Yo siempre digo, en una habitación del adulto mayor, luz roja, y en un bebé. Para que si el adulto mayor o el bebé se despierta o el adulto mayor se despierta, él tiene que levantarse, no se estrelle. Y la luz roja no le quita la inercia al sueño. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy al baño, me acuesto a dormir y sigo durmiendo. Pero la luz azul, que es la luz blanca, la luz roja es la ideal, pero si no la luz por lo menos que llamamos cálida. La luz roja es una luz que es diferente a esta. Esta es luz azul, en el sentido más, la luz del sol. Pero la luz azul me despierta.
Entonces, si me despierto y soy un adulto mayor, que no es fácil conciliar el sueño. Es fácil conciliar el sueño, pero no profundizarlo, ¿no? Porque no es lo que no tenemos. Entonces, se pueden quedar dormidos, pero... Un adulto mayor que cabecea todo el día requiere luz solar varias veces al día, pero esa luz del atardecer es muy buena para el sueño profundo. Okay. La luz del día es para estar despierto, pero la luz del atardecer para dormirse más tarde. O sea, si se duermen muy temprano, 6 de la tarde, es pésimo. Se levantan a la 1 o 2 de la mañana confusos. Pero si se duermen a las 9:30, 10 de la noche, es mucho mejor. Y si se han expuesto a la luz hasta las 6:30, 7, que haya luz, entonces se van a dormir 9 de la noche, perfecto. Porque se van a levantar 4 de la mañana, 5 de la mañana, pero no 1 o 2 de la mañana. Ok. Vale, en cuanto a la siesta, entonces, ¿qué opinión tienes? Buenísima, siempre y cuando sea corta. Se ha hiperestudiado la siesta y lo que se llaman hoy en día power naps. O sea, la siesta de 20 minutos. Entre 5 y 20 minutos es buena, más de 25 minutos no. ¿Por qué? Porque quita, o sea, el estado de alerta y los cambios neurológicos después de 25 minutos ya no es tan bueno. Yo no te digo que un día no lo hagas, cansado, duermes una tarde, eso está bien, nos pasa a todos. O en esos jet lag que uno llega de viaje y no sabe qué hora es. Pero las siestas largas, por ejemplo, de 1 hora y media más, están asociadas a 3 veces más diabetes, por ejemplo. ¿Ah, sí? Sí, las siestas largas, frecuentes, insisto, ¿no? Ok. Pero las siestas de 20 minutos dan, bien interesante por ondas cerebrales, medido, 2 horas 45 a 3 horas 45 minutos de atención. Las siestas de 20 minutos. Esa pestañadita que se echa la gente en el bus o que sale a comer. Por ejemplo, es muy saludable. Tú almuerzas, das un paseo y te echas una siesta. Un trabajador que puede hacer eso, si le dan 1 hora y media, en 1 hora no alcanza. Y echo una siestica de 10, 15 minutos, está bien. Una de 20 minutos hasta, bien. Es muy buena. Las siestas largas ya no son tan buenas. Okay. Porque además en las siestas muy largas, te levantas con pues eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Desorientado. Y si es muy tarde, te daña el sueño en la noche. Vale. Hay una siesta que es una trampa, que hay que aclarar que es una trampa, pero se puede hacer, que se llama la siesta del café. Vas a hacer una siesta al mediodía, entonces tienes sueño, te tomas un café y te duermes inmediatamente. Y el café lo que hace es que se pega a los receptores de adenosina. Te explicaba que uno duerme por el contraste circadiano y por la acumulación de adenosina en el cerebro. La adenosina se produce por la liberación del ATP, adenosín trifosfato, que es por hacer esfuerzo, el cerebro alguno lo recicla el cuerpo y el cerebro va acumulando. Cuando es suficiente te manda a dormir, se llama la presión homeostática del sueño, presión del sueño. Pero cuando tú estás con sueño y tienes mucho sueño y te duermes, el cerebro vuelve a reciclar esa adenosina. Como el café se pega a los receptores de adenosina, pero no se pega a los 10 minutos, sino después de 40, 45 minutos, tú te despiertas y se empieza a pegar, entonces vas a tener mucho más lucidez. Entonces, si alguien tiene mucho sueño, en la tarde, yo le recomiendo que se tome un café y se duerma. Y eso va a ser maravilloso, porque va a ser un doble efecto. El efecto de la adenosina reciclada por el sueño y el efecto del bienestar que le da el café, que pues tiene los polifenoles y todos los beneficios, ¿no? Sin azúcar, obviamente. Wow, está bacano eso. Sí, a mí me gusta, yo lo hago de vez en cuando. Ya, pues, suena todo biohacking. Sí, es un biohacking, obvio. Y tiene fisiología y tiene su... Ahora, eso no es a las 10 de la noche, ¿no? Esto es al mediodía, que es diferente. Bueno, entonces, digamos, si te pregunto en síntesis, ¿cómo hacer para dormir bien? Entonces, yo creo que hay que tener claro 3 cosas. La primera y la más importante es priorizar el sueño. Eso va a hacer que tu cerebro se acostumbre, porque el cerebro se acostumbra a dormir y le da importancia. Si tú no priorizas el sueño, todo lo demás va a ser difícil. Pero a mí me gusta cuando digo priorizar el sueño, no es obsesionarse, porque entonces la gente que se obsesiona por dormir no duerme. No, pero priorizarlo. Priorizarlo es que tú lo tienes. Cuando tú priorizas una relación de pareja, la llamas, estás pendiente de ella y haces cosas para estar con ella. Si no la priorizas, son las 11, no la llame, la llamo mañana. Claro, lo que sobre. Sí. Entonces, ese es para mí el eje fundamental. Y la segunda cosa son las 2 cosas que he dicho todo el tiempo, que es presión homeostática del sueño, que es actividad física, y luz de día.
y oscuridad en la noche. Pero aquí viene la clave para mí, que se llama los sentidos del sueño. El cerebro empieza a cambiarnos. Hay una cosa muy importante, el cerebro tiene sentidos que nos mantienen en vigilia. O sea, ¿para qué tenemos la vigilia? Para la supervivencia. Pero esto es absolutamente claro. Yo tengo que ver para no accidentarme, oír, oler, todo. Entonces, hackeemos al cerebro cambiando los 7 sentidos. O sea, tenemos más sentidos, pero 5 bien definidos, que son de esterocepción y 2 de interocepción. Y hay otros sentidos más. Hoy en día la ciencia habla hasta 16, 20, 12, depende del autor. Pero en la práctica con estos 7 nos divertimos. Entonces, vista. La vista hay que cambiarla. Y en el sentido de no poner exposición a luz azul. Luz roja o luz cálida en la habitación. No pantallas o bloqueadores de pantallas de luz azul. Eso es indispensable. ¿Y cuánto? 1 hora y media antes de acostarse a dormir. ¿Para qué? Para que el cerebro produzca melatonina. Olfato. Se ha visto cantidades de estudios. Hay un olor que es hipnótico, que es la manzanilla, pero el más conocido es la lavanda. Digo aquí manzanilla porque en Colombia se conoce más, la lavanda menos, pero la lavanda es la más hipnótico. Oler lavanda, además y si uno huele romero, por ejemplo, tiene funciones cognitivas mejores. Incluso uno lo que puede hacer es poner la lavanda y el romero antes de dormir y apagar el bicho. Y ese aroma queda 1 hora, 1 hora y media, y eso le sirve para la memoria, para todo. Hay muchos estudios, muchos que son bastante bien documentados. La temperatura, 18 a 22 grados, idealmente 19, 20, 21. No menos de 16, no más de 24. O si no, sudas o tiritas. Okay. Cuarto, el gusto. El mal sabor en la boca no te deja dormir. Sí, tú tienes un mal sabor en la boca. Pues bañarse los dientes, limpiarse la lengua, tomar un té de manzanilla, los remedios. La manzanilla me gusta mucho por eso, porque cambia el sabor de la boca y es hipnótico. Hay muchos estudios de que la manzanilla es un hipnótico natural. Y el quinto, el tacto. Una cosa, hablamos de la temperatura ahorita, ¿no? Pero entonces, no hemos hablado pues, del tacto de la temperatura, y no he hablado del sonido, que ya lo voy a decir, pero también necesitamos que el colchón sea acogedor. Cada vez hay más tecnologías de colchón. Y la temperatura es que los colchones de antes eran de espuma y los colchones se calentaban y te devolvían. Y por eso la gente en clima caliente no compraba un colchón de espuma. Hoy vienen con espumas termorreguladas que no te devuelven la temperatura. Pero volvamos al otro órgano que no nombré, que son los oídos, la audición. Hay sonidos que nos despiertan, es clarísimo. Los despertadores están hechos para eso, pero hay sonidos que nos duermen. ¿Qué sonidos nos duermen? Los de la naturaleza. Estamos acostumbrados a dormir. Y el sonido más tranquilizante que existe en la vida es el de los pájaros. Porque cuando un pájaro trina, no hay depredadores cerca. Esa es una definición. Entonces uno se siente seguro. Yo siempre le digo a las señoras, si usted quiere dormir, tiene que tener 2 cosas seguras. Este ya es un consejo mental. Primero, sentirse en un lugar seguro. Si no, no duerme. Salvo que sea un gato que se duerme en una viga. Si uno no se siente seguro, no duerme. Uh-huh. En un avión, en un carro o en un sitio inseguro, o es un sueño muy superficial. Pero lo segundo, que para mí es la clave más importante en la mente, es no sentirse indispensable. Y eso sí que dificulta el sueño. Cuando tú te sientes indispensable no puedes dormir. Es que si yo no cuido a mi bebé, que son las mamás, la empleada no sé qué, no duermen toda la noche. No, sí, indispensable. Sí, yo no me puedo ir porque si mi hijo me llama. En cambio, cuando uno está de vacaciones, uno no es indispensable. ¿Qué pase yo aquí? Claro. Eso, porque si estoy indispensable, produzco un estado de alerta. Y suena una bobada, pero es súper importante. Cuando uno puede soltar todas las responsabilidades, donde uno se siente indispensable, duerme. Claro, eso está buenísimo. Y también es muy consejo práctico para el resto del entorno de la persona, como de la mamá. Sí, o sea. Sí. Duerme a mi hija que yo voy a cuidar al niño. Uh-huh. Listo. Muy bueno. Pero, y el sonido que más duerme es el de los pájaros, pero también se pueden poner ondas. Hay 2 tipos de ondas que son muy buenas. Las ondas delta, que son 3, 4, 2, 3, 4 ciclos, eso hoy en día en internet hay miles, y el ASMR, que son esos sonidos que dan sueño. Sí. Yo coger un papel, por ejemplo, y pasárselo uno así. ¿Ah, sí?
papel cualquiera, una hoja de papel. Sí. Esos sonidos, o rascarse la cabeza, las peinetas, todos esos sonidos producen una respuesta de confianza. Eso es lo que da sueño. O sea, uno se duerme cuando está seguro y cuando no es indispensable. Y dos sentidos más. El interoceptivo. Entonces tú estás, ¿cómo te sientes por dentro? ¿No? Si no te sientes cómodo, y por ejemplo el interoceptivo se afecta mucho con la comida. Si tú estás lleno, si estás asfixiado, todo eso necesitamos corregirlo. Llenura, asfixia, dolor, todo eso es interocepción, o sea, percepciones internas. Y si estás preocupado o tienes preocupaciones, el interoceptivo yo lo soluciono o lo recomiendo de esta manera. Escríbelas. Mañana tengo que llamar a Juan a las 6 de la tarde, porque si no mi sistema queda con algo ahí latente. Entonces, escribirlo en un cuaderno. Y el otro es el propioceptivo, que es la postura. La postura en el espacio, la propiocepción. La mejor postura para dormir es de medio lado del lado izquierdo, con una almohada entre las piernas, para que la columna no esté rotada, para que esté liberada la tensión de los muslos y de las rodillas, y con una almohada de un tamaño desde el cuello hasta el hombro, más o menos, de una almohada y de medio lado izquierdo. En posición semifetal, no tan... La postura importa mucho. De hecho, dormir boca abajo tuerce la columna, dormir boca arriba se ronca y se duerme peor. Entonces, la postura más científica y más adecuada es de medio lado izquierdo. Y esos son los sentidos. Y ahora, por último, fundamental, que es el ambiente. Pues lo que hablaba de los ruidos, pero la luz, que estoy hablando de la luz roja, y que el ambiente que tú tengas para dormir sea para dormir. En la pandemia la gente tenía su oficina, todo su espacio, y entonces tú tienes que asociar que tu cama es para dormir. Entonces no te acuestes si no vas a dormir. Y no vuelvas tu cama a tu lugar de nada diferente que dormir o hacer el amor, o sea, el lugar de intimidad o de sueño. Pero si haces 80 cosas, ver televisión, comer, escribir, leer, tu cerebro lo va a asociar. Y cuando te despiertes a medianoche, levántate de la cama si no te puedes dormir. Y siéntate en un lugar incómodo para volverte a acostar solo a dormir cuando tengas sueño. Porque si la cama la asocias a que es el lugar, yo siempre le decía en la pandemia, la gente se sentaba al lado a escribir. Entonces cuando estaba escribiendo miraba la cama y le daba sueño. Cuando estaba en la cama miraba la oficina y se despertaba. Claro. Entonces, ninguna de las dos funciona. Listo, no, excelente. Hay una que yo he visto que me sirve mucho, que también es súper básica, pero es tener como esa regularidad. Que si me acuesto a las 10, pues que sea todos los días a las 10, y si un día al día siguiente, no sé, me dormí a las 2 de la mañana, luego el día que viene va a ser súper difícil otra vez volverme a dormir a las 10. Por eso es lo que hay que priorizar el sueño. Exacto. Si tú lo priorizas, le das ese valor, porque el cerebro se va sincronizando. Como cuando tú priorizas almorzar a la 1 de la tarde, a las 11:30 empieza a cambiar tu metabolismo y a las 12 tienes hambre y a la 1 comes. Eso funciona igual. El cuerpo es un cuerpo de costumbres. Listo. Si te digo a grandes rasgos, efectos a corto, mediano y largo plazo de no dormir bien. Pues el efecto más corto a largo plazo está descrito como el aumento de accidentalidad. Ese es el más conocido y más crítico porque te puedes matar, ¿no? ¿A corto plazo? Sí, a corto plazo, no dormir una noche me refiero. Hay un aumento de la accidentalidad, te he contado ejemplos de 100.000 accidentes, o sea, lo que se ha estudiado. Pero también hay dos problemas más. La capacidad de resolver problemas, o sea, y la capacidad atencional y de aprendizaje. Resolver problemas, atención y aprendizaje se afecta a corto plazo. A mediano plazo, fatiga. Y a largo plazo, el más conocido, síndrome metabólico, que quiere decir hipertensión, diabetes, ataque cerebrovascular, trastornos neurocognitivos. Y hoy sabemos que una persona que no duerme bien está haciendo probablemente en 20 años un trastorno de una enfermedad neurocognitiva, como el Parkinson, que sabemos que no solamente es por la sustancia negra y es motora, sino también es cognitiva. Tiene más componente motor y la demencia más componente cognitivo, y hay procesos, lo llamamos por ejemplo una enfermedad que se llama la comisa o una condición, que es insomnio más apnea. Entonces la apnea del sueño es crítica, porque la apnea del sueño se asocia a hipertensión, diabetes, obesidad. Pero a largo plazo, yo diría que cualquier enfermedad se puede agravar si no duermes. Ahora,
insisto, un buen sueño, porque tú puedes decir yo duermo mucho, pero me levanto cansado. Puede ser que tengas apnea o puede ser que seas depresivo. Por ejemplo, los pacientes depresivos tienen mucho sueño REM, tampoco mucho sueño de REM es bueno. Y es un sueño REM que no resuelve. Entonces siguen todo el tiempo con la película en el sueño y se levantan. Es como si uno se sueña toda la noche con lo mismo, ¿no? Entonces no es un sueño reparador. Para mí la clave del sueño es que uno se levante de buen genio, sin hambre, con la cabeza despejada, con vitalidad y no le dé sueño en el día. Entonces uno sabe que durmió bien. Ahora, están estos aparaticos, está la polisomnografía, ¿no? Que el polisonografía es un examen que te mide la actividad eléctrica del cerebro, la saturación de oxígeno, la actividad del corazón. Te puede medir lo que tú quieras durmiendo. Cada día hay más evaluaciones que lo hacen bien. Lo que pasa es que hoy en día tenemos que entender que la población está durmiendo mucho menos y que no estamos priorizando el sueño. Por eso para mí la clave siempre es prioricemos el sueño. Y el resumen ejecutivo de cualquier charla sobre el sueño es que el sueño es indispensable, esencial y que no es reemplazable. No hay pastilla que lo reemplace, afortunadamente digo. Porque la gente dice, yo me tomo un café y se me quita el sueño, pero estás evitando hacer el beneficio. El café no es que sea malo, ¿eh? De hecho hay un horario de café que es en la mañana, o la siesta del café, 2 de la tarde. Pero el resto ya no vale la pena tomar café. Té, toma té, además la té tiene teanina, que no inhibe el sueño. En cambio el café tiene cafeína que sí, es el que se pega ahí a los receptores. Listo. ¿Cómo sabe alguien si tiene un trastorno del sueño y cuáles son los más comunes? Pues la gran mayoría se llaman insomnio, que son de los 3 tipos, ¿no? Pero yo creo que cualquier persona que se despierte y no sienta ese beneficio, hay el PSQI de Pittsburgh, que es una cosa que uno puede llenar y saber si duerme bien y medirlo, y está la puntuación y todo, pero pues uno para saber si duerme bien necesitaría hacerse un examen completo que se llama un polisomnografía o esto, un reloj o un anillo, en mi caso. Pero yo siempre digo que si uno se levanta de mal genio, con hambre, cansado, no está durmiendo bien. Y para mí ese es el tercer elemento que yo te decía al principio, y es que la gente no se da cuenta lo bien que se siente el fin de semana que no se siente entre semana, y es en gran parte porque no durmió bien. Entonces ese es un mecanismo que la gente piensa que yo sí dormí, yo dormí toda la noche, pero ¿cuánto dormí? Dormí 6 horas y media. ¿Y cuánto dormí entre semana? 9. Claro, y lo asocian entre semana de pronto al trabajo, a pareja o lo que sea que sí, pase. Pero es que empiezan en estrés. ¿Y qué hay que hacer cuando uno no duerme bien? Consultar a alguien. O sea, los remedios para el sueño, todos tienen efectos secundarios. Matthew Walker, que tú lo has citado, dice que no hay ningún medicamento para el sueño inocuo. Tal vez lo único que él recomienda y que uno puede recomendar, pues el magnesio y medidas de este estilo, higiene de sueño, que se llama, lo que hemos hablado todo el tiempo. Apagar la tecnología, quitar los ruidos, poner música de fondo, el baño 1 hora y media antes, por ejemplo, ayuda, tibio. Hacer ejercicio en el día, no intensamente en la noche. Exponerse a la luz del día, eso es clave. Esto es clave para dormir esta noche. Vale, o sea que hoy ya esta luz de hoy, que vamos a dormir bien. Esta luz nos va a hacer dormir mejor hoy, sí. Ok. Si ya tuve una mala noche de sueño, se me salió de control, dormí mal, ¿cómo puedo tratar de rescatar ese día para sentirme bien? Yo decía que hay un remedio que se ha estudiado, que creatina. Es la creatina. Pero para mí hay 2 cosas que son más fáciles. Hay una cosa que se llama el yoga nidra. En inglés, pues en Estados Unidos le han puesto otro nombre científico, pero es una terapia de relajación. Y entonces uno le dice a la persona, no durmió bien, haga ejercicios de mucha tensión muscular con inspiración y luego suelte y entréguese a la relajación 15-20 minutos. Si no puede, 5 minutos. Haga pausas con técnicas de tensión y relajación de 5 minutos hasta 20 o duerma una siesta de 20 minutos. Eso es lo mejor que sirve. Ahora, si te toca estar despierto y no puedes hacer nada de eso, agua fría. Total. Sí. Tal cual. Así de sencillo. Sí, yo así cuando me levanto sintiéndome pésimo sin haber podido dormir bien, un baño de agua helada es lo que más me acerca como a... Sí, y en el curso del día sí toca echarse agua fría, ¿no? Ahora, el sueño es irreemplazable, 70 veces que lo digo, pero vuelvo a ponerlo en eso, ¿no? Está muy bien. ¿Hay alguna relación entre el sueño y el peso? Claro. Hoy sabemos que el peso se regula a través de la ingesta y la capacidad de uso de lo que comemos, y está dado por 2 hormonas
la grelina y la leptina. La grelina es una molécula que se produce en el estómago y da sueño, da hambre, como hablo de sueño, da hambre, y la leptina es una molécula que se produce en la grasa y da saciedad. El sueño altera la producción de leptina y de grelina. Entonces hay más hambre con menos saciedad, y es un hambre de supervivencia, entonces buscas algo rápido. O sea, si tú te levantas con hambre, quieres la pega del arroz, no quieres comerte un brócoli. Ya. O quieres comerte las galletas, el brownie, las papas. Ok. Listo. Vamos con unas preguntas del público y cerramos, ¿te parece? Pregunta Sara, ¿por qué antes de dormir hay más ansiedad por el futuro y negatividad en los pensamientos? Porque no somos capaces de soltar. Porque en el sueño hay que llegar habiendo bajado todos los mecanismos que nos ponen en vigilia. Y la vigilia está siempre viviendo de una hipótesis de futuro, porque está planeando para lo que va a seguir. Entonces tenemos ansiedad porque no hemos logrado soltar. Hay ejercicios de liberación, uno es escrito y otro que es mucho más sencillo, que a mí me gusta mucho también enseñarlo, y es, esto es mío pero no soy yo. Entonces es técnicamente, miro la televisión, esta es mía, sí, pero no soy yo, que espero que no esté en el cuarto, pero lo digo porque la gente la tiene. El celular, el computador, esto es mío pero no soy yo, esta cama es mía pero no soy yo. Y empieza a repetírselo y se imagina que lo pone en un lugar diferente. Y luego empieza, este problema es mío, sí, pero no soy yo. Esta deuda es mía, sí, pero no soy yo. Esta enfermedad es mía, sí, pero no soy yo. Y se imagina que la coge y la lleva a un cuarto y se va quitando, porque ese yo, esa idea del yo persistente es la que no nos deja dormir. O sea, yo aquí me arreglo la ropa porque se me arruga y porque no sé qué, pero cuando estoy durmiendo eso me importa 5. Porque si voy a dormir, mi yo tiene que despojarse de la imagen de sí mismo. Entonces es un juego para despojarse, que es el que da ansiedad. La ansiedad siempre te está hablando de una sobrevaloración de tu condición, de ti mismo, con la exposición de la posibilidad de lo que va a pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar conmigo? Por eso está hablando más del futuro. Y es porque no has soltado. Y la otra cosa, las otras 2 cosas que puedes hacer, que también son válidas para entrar en el sueño, una es la gratitud. O sea, mirar el día y por qué puedo agradecer. Entonces el cerebro se ha visto un aumento del tono de gratitud antes de dormir, que se llama reconocer lo valioso del día. Aumenta la calidad del sueño. Soy en la Universidad de San Diego, un estudio que se hizo. Y la tercera cosa son técnicas de respiración para soltar. Y básicamente hay muchas. El 4-7-8 es la más conocida. Pero cualquiera que sea así. Inspiro, nasal, y exhalo el doble del tiempo. Eso es todo. Entonces inspiro en 3, exhalo en 6, inspiro en 4, exhalo en 8. Y exhalo preferiblemente por la boca si estoy muy tenso, con una pequeña abertura, pero inhalo siempre por la nariz. Eso relaja y produce respuesta parasimpático-tónica para dormir. Excelente. ¿Y si estoy ahí y no puedo dormir, me quedo en la cama? ¿Me paro? Si no puedo dormir, siéntate. Y siéntate en una postura, a mí me gusta la postura incómoda, que es una postura como esta. Hasta que porque esta postura produce sueño. Ok. Hasta que cabecees. Y así te vas a la cama. Porque asociar a la cama en los sueños es terrible, que eso es lo que le pasa al insomnio. Cuando te sientas en otro lugar. Listo. Y cuando te despiertes en la madrugada, yo recomiendo mucho un ejercicio con los ojos cerrados, es llevar los ojos arriba, con los ojos cerrados llevar los ojos abajo, llevar los ojos a la izquierda, a la derecha, no importa el orden, y luego hacer 8 con los ojos. Y eso le da unos sueño inmediatamente. Se queda dormido en los primeros 3 o 4 minutos sin darse cuenta. Perfecto. Esos movimientos oculares le sacan a la persona del pensamiento de no dormir y lo ponen en ese movimiento que lo induce al sueño. Ok. Pregunta Tomás, ¿qué opinión tienes sobre la melatonina? La melatonina, pues es una hormona. Pues como suplemento. Sí, pero es una hormona y tengo la mejor opinión endógena y tengo restricciones máximas exógenas. Primero, la gente da dosis muy altas y el organismo produce de 0,5 a 1 miligramo, produce muy poquito. Entonces dar 3 o 4 miligramos es inhibir la producción. Entonces yo recomiendo, si van a tomar melatonina, que sea menos de 1 miligramo o 1 miligramo y de vibración lenta. Salvo en los viajes de jet lag, ahí sí la recomiendo. O sea, en los adultos mayores les recomiendo, pero de hasta 1 miligramo y de liberación lenta.
porque si no al otro día de embotamiento inhibe la melatonina, pero sí tener oscuridad que hace que no se inhiba y se produzca más por la oscuridad. Ya. Por el núcleo supraquiasmático, el receptor que va a la epífisis y produce melatonina. Segundo, la melatonina en los viajes se puede usar y se usa en el horario de acostarse a dormir. O sea, si yo me voy para Europa, digamos hoy, me tomo hoy la melatonina en el sitio donde esté a la hora que me correspondería a la hora de dormir. Así sea. Entonces, si voy en el avión y en el avión, aunque aquí estoy saliendo de Bogotá a las 3, cuando esté en el avión en el sitio que sean las 10 de la noche me lo tomo. Ya. O las 9, la hora que hace la persona importante. Y al otro día me la tomo por 3 o 4 días a esa misma hora del lugar. Y a la vuelta lo mismo, Listo. siempre del sitio de llegada. Como para anclarte. Sí, claro, para regular el ciclo circadiano. Listo. Bueno, y entonces exógena la recomiendas a diario o por un tiempo o... No, a diario solamente en personas que técnicamente, digamos, un adulto mayor con problemas de sueño, pero el resto solamente por cortos periodos de tiempo y bajas dosis. Perfecto. Pregunta Juan Manuel, ¿es probable tener sueños compartidos? Sí, esto se ha visto. Con parejas y todo. Sí, ahí todavía tenemos muchas hipótesis, pero yo creo que hoy sabemos lo que se llama, a mí no me extraña en el sentido que las neuronas en espejo existen. Y personas que son muy compatibles tienen neuronas en espejo y pueden, de hecho las mujeres que tienen una habitación juntas y son amigas menstruan después de 3 o 4 meses en el mismo día. Eso se llaman pulsos silenciosos. Entonces cuando una pareja es muy afín, pueden soñar cosas en conjunto y sueños compartidos. Pero tiene que haber esa afinidad para que haya neuronas en espejo y muchas cosas y se juntan. Y conozco muchos casos que funciona de esa manera. Suena muy raro y muy esotérico, pero es básicamente están los dos ciclando y en la misma historia, viviendo un estilo de vida y sueñan en conjunto. Chévere porque tú eres muy científico, pero también estás muy abierto a esas cosas un poquito más allá. Lo que pasa es que la ciencia no puede explicarlo todo, pero puede validarlo, que son dos cosas distintas. La ciencia todavía no sabe cómo funciona bien la aspirina, pero la usamos hace más de 100 años. Sabe que tiene ciertos efectos, pero no sabe muchas de las cosas por qué. Y pasa lo mismo con el cosmos. Hoy no entendemos miles de cosas del cosmos, pero sabemos que existe y tenemos que validar que estamos en un universo desconocido. La ciencia no puede afirmar que hay extraterrestres, pero tiene que validar la hipótesis de que existan, porque es un universo infinito. Lo que no puede hacer la ciencia es negarse a validar las cosas porque no las puede comprobar. Claro. Y la ciencia tampoco puede dar una palabra que esto es siempre así. No, porque la ciencia tiene que estar todo el tiempo en la duda. La ciencia no habla por consenso, sino por evidencia, y las ciencias pueden cambiar. Claro, siempre cambia. Sí, hoy estamos opinando de una manera diferente sobre ciertas cosas porque la evidencia nos lo ha mostrado. Y por eso la ciencia no habla tanto de buenos o malos, sino de esta es la evidencia, de resultado, ¿no? Si usted hace esto, produce esto. Si usted come más esto, produce esto. Listo. Esa sería la forma de decirlo. Pregunta Tatiana. Medio ya lo respondiste, pero ¿cantidad de horas de sueño recomendadas para hombre y mujer es distinto? ¿Por qué? 20 minutos más en la mujer por la función neurológica. En edad fértil. En edad fértil, sí. En los niños sí es la misma y son muy altas. Pues un recién nacido, el primer día unas 16 a 20 horas y luego primer mes 16 horas, al final del año unas 14 horas. Así va disminuyendo. Y no bajar de 7, salvo, como digo, un grupo muy pequeño de la población mundial. Listo. ¿Qué relación tiene el sueño con el subconsciente? Pregunta Juan Manuel. Hoy en día no usamos la palabra, bueno, por lo menos yo no, inconsciente, sino decimos inconsciente, ¿no? Pero total, el sueño es una entrada, porque precisamente esta área se bloquea y uno entra en el inconsciente. Y hay 3 tipos, digamos, o varios tipos de inconsciente. Pero yo siempre digo que hay como un inconsciente que es todo lo que está guardado en mi celular y hay otro inconsciente que es todo lo que está en la red. Pero hay un intranet y un internet. Entonces hay una pequeña red, que es la de mi familia y cultura, y hay una red que es mayor. Y hay superevidencia de los sueños lúcidos. De hecho, hay Nikola Tesla, la historia en que se habla, pero Albert Einstein, Mendeleev y muchos personajes han desarrollado sus teorías y han aprendido sueños lúcidos. Y muchos poetas también. Y James Cameron, su película de Avatar también se basó en sueños. O sea, yo creo que lo que pasa es que nosotros no sabemos explotar los sueños porque creemos que son precisamente, oigan esto, involuntarios.
son inconscientes, pero no involuntarios. Pueden ser conscientes, que son lúcidos, y voluntarios, que son más lúcidos. Pues tú puedes tener sueños muy voluntarios, aunque sigas estando en el inconsciente. A mí me gusta explorar el inconsciente, es entrar en ese mare magnum de posibilidades y entrar a sanar tus propias heridas y aprender de ti y aprender de la totalidad. Pero estos grandes seres, Einstein, pongo la historia, trabajaba los sueños para resolver dudas. Y hoy lo tenemos muy claro por qué. ¿Qué ocurre? Durante el día estamos sembrando información en la red neuronal por defecto, que es el 95% de la actividad cerebral, pero estamos tratando de mantenernos. En el día esa red neuronal es de distracción, pero en la noche, a mí me gusta decir que en la noche todas se vuelven, es la forma más fácil de explicarlo, tú en el día no ves sin una luz, pero en la noche tú ves redes de bombillos. Entonces en la noche pasa eso, se ponen redes neuronales. Entonces tú puedes pensar de una manera completamente distinta. Y esa historia en mi época no te tocó a ti, pero en mi época a las niñas le decían uno lo va a consultar con la almohada. Gabriel García Márquez resolvía los problemas, lo digo porque lo decía, preguntándose a la almohada. Le decía a Aureliano Buendía, el original, que, oiga, resolvame este problema donde me metió, en 100 años de soledad. Entonces él se acostaba pensando y al otro día tenía la respuesta para seguir la novela. Él contó eso. O sea que, pero esto es porque en la noche tenemos una visión distinta durmiendo, integramos ese inconsciente, entonces tenemos una posibilidad de verlo sin el yo dominante. Siempre le cuento a los alumnos y es como cuando uno ve ajedrez desde medio lado. No está uno involucrado en solo una idea, sino que tiene varias ideas distintas. Dice, él podría mover el peón. En cambio, uno está aquí centrado en el juego con el contrincante. En cambio, el que está afuera dice, uy, si ese de blancas moviera el peón para acá, podría hacer eso. Esa sería la forma, se ve desde otro lugar. Y entonces, ¿cómo capitalizas o cómo aprovechas tú el sueño lúcido? El sueño lúcido se puede inducir, hay muchas experiencias, de hecho, es de los fenómenos más, Matthew Walker lo describe como ciencia, que hasta hace 10 años o 20 años era esoterismo o charlatanería. Y básicamente, porque las personas con sueños lúcidos se pueden demostrar que están con sueños lúcidos como movimientos oculares, pueden hacer respuestas y todo. ¿Qué es un sueño lúcido? A la gente lo confunde con un sueño vívido. Sueño vívido es un sueño intenso. Sueño lúcido es que yo sepa que estoy soñando, porque en el sueño vívido no sé que estoy soñando, estoy creyendo que está ocurriendo. En sueño vívido estoy volando y creo que estoy volando. En un sueño lúcido sé que estoy soñando y lo puedo dirigir. Entonces uno los puede crear. De hecho hay técnicas para hacerlo y generalmente los sueños lúcidos se dan más fácilmente después de la mitad de la noche, cuando soñamos. Entonces hay muchas técnicas para que tú te despiertes a la mitad de la noche y entres en sueño lúcido. Yo las he hecho y funciona. Entonces uno pone alguna forma para despertarse a la medianoche. A mí la que más me gusta, que es una bobada, es tomar mucha agua. Mucha. Entonces, ¿para qué me despierto? Pues a orinar. Pero entonces, en la ida al baño y en la vuelta, voy pensando en lo que me quiero soñar y me acuesto y me empiezo a soñar con eso. Es súper sencillo. No siempre funciona, pero funciona. Ok. ¿Pero lo aprovechas? Sí. Yo siempre cuento cuando hablo de esto que lo aprovecho sobre todo para volar. Me parece tan delicioso volar en el sueño. Ajá. Entonces, pues vuelo. No para descubrir los grandes misterios de la ciencia, porque además es mi sueño. Yo siempre le digo a las personas, hombre, me meto en mi mundo, entonces no voy a explorar Marte, porque es el Marte de mi mundo. Entonces exploro cosas que sean más simpáticas para mí. Ya. O sea, irme a Marte, pues no me apasiona, pero volar sí, porque la sensación es muy agradable. Ok, excelente. Sí, porque es divertido, no es otra la razón, ¿no? Tampoco me voy a una actriz o una cosa, esas historias tampoco me motivan, pero cada uno podría usarla para lo que quisiera, ¿no? Vale, ok. Romario también ya medio le ha respondido, pero pregunta, ¿cuál es el peor enemigo y el mejor amigo de buenos hábitos de sueño? El peor enemigo es no conocer lo que te afecta a tu mala calidad de sueño. Y lo primero y lo que más afecta a la calidad del sueño es la luz. Okay. Entonces las luces de las pantallas y todo. Y el segundo es no aprender a soltar las cosas antes de dormir. Y lo mejor, pues en todo lo que se llaman hábitos o higiene de sueño, ¿no? Que es lo que hemos hablado todo el tiempo. Pero sobre todo, la primera, priorizar el sueño.
¿Por qué el cuerpo se despierta normalmente a las 3 a.m.? Pregunta Eduardo. No todos. Hay tres explicaciones. Una espiritual, una biológica y una patológica. Y más, pero digamos las tres grandes. La biológica es que cuando tú tienes preocupaciones que no has resuelto, el sueño del REM te despierta precisamente por eso. Pero como no estás durmiendo antes con sueño REM, sino con sueño no REM, si tú estás preocupado, te vas a levantar a esa hora aproximadamente. Y está muy asociado a eso. Tienes muchas actividades intelectuales que no descansas, pero estás muy cansado. Te quedas dormido, pero te despiertas a esa hora. Eso quiere decir que tu mente no se ha desocupado de problemas y no los ha soltado. Y a ese paciente le sirve hacer prácticas de mindfulness, de soltar, de relajación antes de dormir. Segundo, espiritual. En la India dicen que una persona que ha sido, creo que se llama la hora del Brahmamutra, no estoy seguro, pero se supone que es el final de esa hora, es donde hay más melatonina, y se supone que si uno ha sido iniciado por una práctica, por un gurú, uno se despierta a esa hora porque es la hora mejor para meditar. Entonces, naturalmente esa gente se despierta a las 3 de la mañana, medita y se vuelve a dormir. Okay. Y una patológica, enfermedades de sobrecarga hepática o de alteraciones respiratorias lo despiertan a uno a esa hora. O sea, fallas, alteraciones del metabolismo del hígado, que hay demasiado calor, dice en la medicina tradicional china que hay demasiado yang de hígado, fuego hepático, calor de hígado. El metabolismo está muy activo y ese calor interno te despierta, porque el calor despierta. O una afección respiratoria, es más frecuente las asmas, los trastornos respiratorios en ese horario. Vale. Pregunta Nicolás, ¿cómo levantarse a la hora en que uno sí quiere levantarse? Yo creo que la mejor forma de tener un despertador es de luz y no y si se van a despertar con sonido, que tengan media hora entre el primero y el segundo sonido, no cada 5 minutos. Esa dormida no es saludable, esa dormida de cada que uno se vuelve y se duerme. La mejor forma de despertarse es con luz. Entonces, consíguete un despertador de luz y que te empieza a subir la luz. Eso es gradual, no te prende la luz, ¿eh? Entonces tú vas amaneciendo. Esa es la mejor forma externa. Ahora, la mejor forma interna es saber cuántas horas necesitas de sueño y acostarte para dormirte las horas anteriores para que te despiertes funcionalmente. Nadie se debe despertar con despertador agudo. Okay. Ni un gato que se te cae con encima. Listo, la última de Juan Camilo. Rutina ideal para dormir bien. Es la rutina de desconexión. Es ir soltando todo y ir quitándole a todos los sentidos presión. El sentido visual, la luz; el sentido auditivo, los sonidos; el sentido olfativo, los aromas; el táctil, la temperatura que hablaba adecuada; el gusto, lavarse la boca; la postura, toda esa rutina. Además, el cerebro es rutinario. El cerebro aprende por rutina. Y por eso los niños se duermen por rutinas. Si uno les hace una rutina y les da sueño. Y por eso es tan importante que las rutinas sean fáciles, porque la rutina mala en los niños es la mecida. Porque ¿quién lo mece después? Claro. Pero la rutina es un horario, una cama, una postura. Eso sí, uno debe acostar a un niño despierto. Uno debe acostar a un niño despierto, para que se duerma despierto. No acostarlo dormido en la cuna. Sí, ese es un error. No que se durmió en otro lado, en el sofá o acá. ¿Tienes sueño? Vamos a la cama. Entonces uno asocia la cama al sueño y no el sofá, la televisión, lo que sea. Vale. Y las historias son algo muy, muy tradicional cuando uno es niño o bebé, ¿no? Que te leen la historia. Sí, la historia tiene... Hay gente que no le gusta la historia. A mí me parece súper bella, porque además tiene una cosa que es muy interesante, y es que te induce el tipo de sueño también. Entonces, ojo qué historia le lees. Porque a veces esos cuentos infantiles son caóticos, pero hay muchos cuentos bonitos o ciencia o lo que sea, algo interesante. Incluso hay muchos niños y padres que escriben historias para el sueño, ¿no? Se vuelve una historia de cuentos. Uno le cuenta un cuento. Imagínate que yo con tu mamá te conocí a tu mamá. O sea, es un relato, pero ¿qué es lo que estás logrando? Sentirte en un lugar de confianza y de protección. Para que tú duermas requieres protección y soltar tu yo, que es predominante, lo que te decía, esa importancia personal que yo lo llamaba indispensable. Esas dos cosas son las que te permiten mentalmente dormir. Que te sientes en un lugar seguro y de confianza
y que tú no te sientas que eres indispensable para nada más, entonces puedes dormir. Ujú. Ya hice todo lo que tenía que hacer para dormir. Está muy chévere eso. Y bueno, ya lo último que se me vino a la mente ya para cerrar es que yo vivo en Medellín, yo vivo allá solo, pero a veces viene mi familia de viaje. A veces entonces duerme mi mamá conmigo o mi hermana. Y cuando hay noches en las que no vengo durmiendo bien por X o Y, si está una de ellas dos, puedo dormir bien. Entonces yo creo que es eso, como que ya, como que suelto, como que estoy tranquilo con Sí, una de ellas dos. alguien, si algo pasara, alguien más me vas... ¿Qué es lo que pasa con un bebé? Con lo que te digo, si uno le lee a un niño un cuento, él le están velando el sueño, entonces me puedo quedar dormido. Sí. Alguien me está acompañando y me puedo quedar dormido. Eso es lo que induce realmente el sueño, la sensación de confianza. En cambio, en la televisión no, la televisión no me está vigilando a mí. La televisión no me está acompañando a mí. Y la persona sí. Claro, así esté dormida, pero uno siente que Y está ojo, ahí. también uno duerme mejor con un perro, si el perro le hace sentir compañía. Porque alguien estaría, en caso tal de una eventualidad, yo sigo estando seguro. Ujú. Es que esa es la sensación más importante. Uno necesita la sensación de seguridad para dormir. Bueno, Cualquiera que sea. Seguridad económica, seguridad afectiva. Seguridad que mi hijo va a llegar a las 2 de la mañana. Esas cosas, mientras no haya esa seguridad, uno no duerme. O no duerme en el sentido de que se puede dormir, pero no duerme profundo. Porque no suelta. Por eso una ballena tiene claro que no puede dormirse, no puede hacer ese sueño de parálisis. claro, Y ellos duermen también los cetáceos, con un hemisferio y otro no. ok. Pero eso ya es otra historia, nosotros no somos cetáceos. Mm. Bueno, pues Santi, Bueno, hombre, Juan, muchas gracias. disfruto demasiado estas conversaciones, es genial pues poder tener a alguien tan sabio como tú y tan abierto. Entonces te agradezco y también si les gusta el contenido, si les aporta, pues los invito a que se suscriban y bueno, que estén muy bien. Chao, chao.